días a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Rojas y soy la persona que va a dirigir esta sesión participativa para estudiantes en Science Direct. La idea de esta sesión es tener una sesión diferente a las que trabajamos tradicionalmente, en el sentido en el que se va a proponer una mayor participación por parte de ustedes, que no solamente van a poder ver mi pantalla, sino que también van a poder interactuar de diversas maneras para darle un desarrollo tal vez diferente a este espacio. Lo veíamos en la descripción que compartimos antes de pasar a esta diapositiva. Es una sesión que se va a trabajar bajo una metodología diferente y bueno, la idea es que sea de su completo agrado. Entonces, pues bueno, vamos a entrar en materia con los detalles ya en específico que tenemos para esta sesión e iniciamos con los acuerdos. El primer acuerdo es que todas las preguntas e inquietudes se van a compartir a través del apartado de Questions and Answers. Entonces allí ustedes van a encontrar una opción, ¿cierto? Donde está el chat. El chat en este momento está inhabilitado, en algún momento se va a habilitar. Y al ladito está la opción de Q&A. Entonces van a colocar allí las preguntas que tengan en torno a lo que se vaya desarrollando a lo largo de la sesión. La grabación de esta sesión, que como pudieron notar hace un instante iniciamos con la misma, la van a encontrar en el espacio en el cual ustedes acceden a esta sala, ¿cierto? Entonces ustedes acceden a través de el hub, ¿cierto? Donde inicia sesión con sus credenciales de Zoom, y al iniciar sesión con esas credenciales de Zoom pueden conocer o ver las grabaciones de las sesiones de febrero, de las sesiones de marzo que ya hemos hecho, y también podrán conocer la agenda, por ejemplo, de las sesiones que se vienen para el mes de abril. Por otra parte, la idea de esta sesión, como les mencionaba, es poder participar, poder interactuar. Entonces, la idea es tener la disposición de participar de manera activa, ¿no? Nosotros cuando pues, que participamos o nos dicen que vamos a estar conectados en una capacitación, vamos con la disposición a sentarnos a escuchar a alguien que nos va a compartir un conocimiento sobre determinada temática, pero en este caso, pues vamos también a interactuar y a compartir nuestros conocimientos bajo el desarrollo de esta sesión. Ya les iré explicando cómo será la dinámica. Por otra parte, no es necesario ser experto en el tema para responder. Esto también es fundamental. Bien, no se hace imperativo o necesario ser experto en la temática que se está trabajando, o ser experto en revisión, búsqueda de información, etcétera. No se es imperativo esto. Entonces, pues ustedes pueden participar. Como les digo, la idea es que podamos compartir saberes entre todos de acuerdo a los conocimientos que tenemos. Si usted es de biblioteca, si usted es investigador, si usted es estudiante, etcétera, pueda compartir sus conocimientos y también pueda llevarse el conocimiento de los demás. Por último, el chat será el único espacio, entonces les comentaba que el Q&A, ¿cierto? Tenemos para enfocado para lo que es las preguntas, ¿cierto? Q&A, questions and answers, para las preguntas en particular, Carlos, no entendí esto no me quedó claro, y en el chat lo que vamos a hacer es participar en la actividad de card sorting. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar bajo esta metodología llamada card sorting, que ya se las voy a mostrar un poco más adelante, sobre cuál es el objetivo de esta metodología y cómo vamos a apropiarla o aplicarla para nuestra sesión de hoy. Entonces, identifique, por favor, dónde se encuentra el chat. Allí va a participar de manera activa cuando se habilite el mismo, aún no está habilitado, y el Questions and Answers para que comparta sus preguntas y bueno, vamos trabajando de una manera mucho más organizada. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a los acuerdos que tenemos para esta reunión. Si usted en este momento está en el lobby de la reunión, lo invitamos a que se una a la misma para que pueda ver estas opciones, el chat y el questions and answers. Si por el contrario le aparece un chat grande sobre el costado derecho de su pantalla, quiere decir que está en el lobby. Vaya a la parte inferior y busque el botón rojo que dice Join Meeting o algo muy parecido y allí va a poder unirse a la reunión como tal y va a poder participar de manera activa. ¿Listo? La manera más fácil de identificar que estamos en el lugar correcto es ver e encontrar estas dos opciones, el chat y el Q&A, para estar interactuando de manera constante entre todos. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a los acuerdos que tenemos para esta reunión. Ahora, vamos ahora a hablar de la agenda. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cómo nos vamos a organizar? Ya vemos que es una sesión que va tomando un tono diferente a la de los espacios tradicionales que procuramos efectuar durante el Sevier Live. Entonces, pues vamos a conocer un poco más a detalle de la agenda de esta reunión. Lo primero es contextualizarnos, qué es esto justamente, conocer la dinámica bajo la cual vamos a trabajar. De igual forma, abordaremos y hablaremos de qué es card sorting, que es la metodología
sobre la cual vamos a realizar los ejercicios, ¿no? Entonces, el punto de partida de esta sesión es comprender qué es el card sorting y aplicar el card sorting a un proceso muy sencillo de revisión y búsqueda de contenido. De igual forma, trabajaremos pues las categorizaciones que se ejecutarán por medio de esta metodología del card sorting. Entonces veremos a detalle esas categorías y ustedes van a participar activamente diciéndome en qué categoría debería ir una etapa del ciclo de investigación. A grandes rasgos es esto. Igual más adelante les mostraré una diapositiva con la información más a detalle. Después definiremos cuál es nuestro recurso de investigación a trabajar, que es Science Direct, una única diapositiva donde conoceremos las características más importantes de esta fuente de contenido e información. Por otra parte, haremos un análisis de esas categorías que hemos ejecutado o que hemos organizado en el punto 3. Las analizaremos y las aplicaremos dentro de la plataforma. Entonces ahí es donde conectaremos la parte práctica, por así decirlo, de la sesión con la parte de la aplicabilidad dentro de la plataforma. Entonces, hacer un análisis de esas categorías que hemos organizado entre todos a partir de un ejercicio en particular y por medio de ello, pues aplicar esa organización dentro de la plataforma de Science Direct. Por otra parte, tenemos la resolución de preguntas finales. Esto será sobre el final y bueno, ahí como lo mencionábamos hace un rato es donde entra la opción del Questions and Answers, donde ustedes pueden compartir sus inquietudes a través de este medio. Listo, entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda de esta reunión y cómo nos vamos a organizar. Ahora, vamos a definir qué es card sorting, ¿no? De esto que hemos venido hablando y qué es lo que se propone a través de esta metodología. Entonces, la técnica de card sorting es una técnica en la cual los usuarios se basan y asocian categorías entre sí en un número determinado de etiquetas, o asocian etiquetas, perdón, en un número determinado de categorías. Es una técnica principalmente utilizada para el desarrollo y creación de sitios web, ¿cierto? Entonces los desarrolladores del sitio web asocian una serie de categorías y el usuario lo que hace es decir, bueno, yo creo que esta categoría debería ir en esta página dentro del sitio web. Es una técnica que tratamos de aplicar y replicar para este proceso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros les vamos a compartir dos grandes categorías. Junto a esas dos grandes categorías nos vamos a encontrar 12 etiquetas. Esas etiquetas están asociadas a una etapa del ciclo de investigación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es clasificar esas etiquetas en una u otra categoría. Listo, todo lo voy a hacer yo a través de mi pantalla, nosotros vamos a ir participando activamente a través del chat. Entonces, más o menos es algo muy parecido a lo que muestra esta imagen. Nosotros trabajaremos con dos categorías que serían dos columnas y tendremos una serie de etiquetas que iremos acomodando, todos participando de manera conjunta. Yo les pregunto, la etiqueta del uso de palabras clave, ¿ustedes dónde creen que debe ir? Y entonces empezamos a interactuar a través del chat y empezamos a organizar nuestras tarjetas. Después de organizar esas tarjetas, vamos a ver la aplicabilidad a partir de un caso práctico que se propone. Entonces se propone un caso práctico que trae el mismo nombre de las categorías y vamos a ver esa aplicabilidad dentro de la plataforma de Science Direct. Entonces por eso les digo que es una sesión diferente a las que tenemos normalmente, porque en las sesiones normales nos sentamos a escuchar únicamente a la persona que viene a exponernos, al ponente. Por el contrario, en este espacio lo que buscamos es que haya una mayor participación y bueno, pues esto va a ser mucho más interesante el desarrollo de la sesión. Entonces, eso es el card sorting, organización de etiquetas en categorías, categorización del contenido. En este caso, pues a modo de ejercicio lo vamos a hacer enfocado en las plataformas o en la plataforma particularmente de Science Direct, con dos grandes categorías que ya veremos en un momento. ¿Listo? Entonces, pues vamos a pasar justamente a esa etapa. Teniendo claro lo anterior, pues vamos a habilitar el chat. Entonces, por aquí ya está abierto el chat. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que estamos acá dentro de el card sorting. Yo ya lo tengo por aquí abierto. Y la idea es que ustedes a través del chat me digan en qué categoría deberían ir las etiquetas. ¿Cómo está organizado la plataforma? Pues la plataforma, bueno, aquí nos da unas instrucciones que ya vamos a ver. Al costado izquierdo tenemos las etiquetas, ¿cierto? Esas etiquetas con las cuales vamos a trabajar. Y en la parte central van a estar las categorías. Entonces ustedes me dicen, bueno, selecciona esta categoría, esta etiqueta, perdón, y llévala a esta categoría. Muy parecido a lo que teníamos acá en la imagen. ¿Listo? Entonces vamos a ver las instrucciones que son muy sencillas para el desarrollo de esta metodología. Entonces, bienvenido a este estudio de card sorting. Lo invitamos a que participe activamente. A continuación, la descripción de las categorías que trabajaremos. Entonces, la primera categoría la denominamos como
conceptualización, es una categoría que se asocia a todo el contexto teórico del tema de investigación y a la estrategia de búsqueda. La otra categoría es la revisión, que la hemos enfocado a lo que tiene que ver con consulta de literatura. Entonces, estas son las dos categorías y estas son las etiquetas. Recuerden tener en cuenta el objetivo o el contexto de cada una de las categorías que tenemos a la hora de utilizar las mismas. Entonces, bueno, vamos a iniciar por acá. Entonces, recuerden, tenemos etiquetas, costado izquierdo, categorías. Entonces arrancamos con la primera etiqueta, que es consultar teorías existentes. Ustedes me van a decir a través del chat de esta reunión, esta etiqueta, en cuál de las dos categorías creen que debería ir, en conceptualización o en revisión. Listo, por allí Andrés nos dice que en revisión. Listo, esperemos a tener más respuestas. Recuerden el objetivo de las categorías, ¿no? Hablamos el objetivo de conceptualización, el objetivo de revisión. Vamos a verlo por acá. Listo, vamos ya 1, 2, 3, 4, 5 personas. Llevamos 2 para revisión, 3, vamos 6 personas, 3 y 3. 3 votan que para revisión, 3 votan que para conceptualización. Así que quienes no han participado, les pedimos el favor que nos ayuden a identificar en cuál de estas dos categorías debería ir esta etiqueta de consultar teorías existentes, en conceptualización o en revisión. Listo, vamos identificándolo acá, vamos 1, 2 para revisión, vamos aquí, conceptualización 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, 1, 2, 3, 4. Listo, para revisión. Bien, revisión, conceptualización, revisión. Bueno, vamos muy parejos. Listo, entonces recuerden cuál es el objetivo de cada categoría, únicamente pues para el desarrollo de esta sesión, cuál es el objetivo de conceptualización, que lo definimos, cuál es el objetivo de revisión, ahí va muy de la mano a en qué categoría debería ir esta opción. Listo, vamos a cerrar el chat y vamos a contar. Y pues de acuerdo al conteo, vemos en qué categoría debería ir. Entonces tenemos para revisión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para conceptualización 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, entonces va para revisión. Volvemos a abrir el chat en un momento. Les aviso, entonces va para revisión. Listo. Siguiente categoría. Entonces, la siguiente categoría es generar alertas. ¿En qué categoría debería ir esta opción? Listo, bueno, aquí sí es como unánime la respuesta, revisión, revisión, revisión nos dice, perfecto, revisión, listo, perfecto. Bien, revisión, perfecto, aquí es unánime la respuesta. Vamos a cerrar el chat un momento mientras vemos la siguiente categoría. Listo, entonces, recuerden el objetivo que mencionamos de las categorías, ¿no? Cómo asociábamos cada una de las categorías y cuál era una de las características principales de las mismas. Siguiente categoría, utilizar operadores booleanos. ¿En qué categoría usted utilizaría la etiqueta de trabajar con operadores booleanos? Listo, recuerde el objetivo de las categorías. Listo, llevamos 3 votos. 4. Recuerde, tenga presente el objetivo de cada una de las categorías, ya que allí puede estar pues, el por qué debería ir en una u otra categoría. Listo, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. Ocho votos. Bueno, vamos 2 para revisión, 6 para conceptualización. Unos segundos más. ¿En qué categoría cree que debe ir el utilizar operadores booleanos? Listo, creo que bueno, ya
vamos teniendo un resultado grande focalizado a lo que es la conceptualización, entonces vamos a llevarla allí. Perfecto. Siguiente etiqueta. ¿En qué categoría va a ir la etiqueta de organizar documentos u organización de documentos? ¿En qué categoría tendría que ir esta etiqueta? Bien, aquí vamos, excelente. Revisión, bien, bien. Bueno, aquí si es más unánime igual, entonces organizar los documentos, la vamos trayendo a esta etiqueta, a esta categoría, perdón. Listo. Vamos a ver la siguiente etiqueta. Entonces, construcción completa de la ecuación de búsqueda. ¿En qué categoría debería ir esta etiqueta de la construcción completa de la ecuación de búsqueda? Listo, vamos 3 votos, todos enfocados a una misma opción. Esperemos unos segundos más. 6 votos. Vamos a ver quién más nos da información. Listo, bien. Bueno, aquí también hubo como una respuesta uniforme, ¿cierto? Todos se van por la misma opción. Perfecto. Guardar resultados. ¿A qué etiqueta, a qué categoría, perdón, añadirían esta etiqueta? Bien, perfecto. Entonces, bueno, igual aquí respuesta uniforme, vamos para esta categoría. Identificar los formatos de exportación. ¿En qué categoría llevaría esta etiqueta al momento de conceptualizar? Recordemos lo que definimos como conceptualización o al momento de hacer una revisión. Recordemos cuando definimos revisión. Entonces, bueno, aquí tenemos ya también un informe. Todos van en torno a la misma respuesta. Perfecto. Vámonos con la siguiente categoría o etiqueta, perdón, que es la identificación de sinónimos. Entonces, ¿cuándo identifica sinónimos? ¿Cuando está conceptualizando o cuando está ejecutando la revisión? Listo, bueno, ahí vamos. La mayoría se va por el lado de la conceptualización. Entonces, vamos a ver, esperemos unos segundos más. Listo, bien. La mayoría por conceptualización lo vamos a llevar a esta categoría. Siguiente etiqueta, revisión del número de citas. ¿En qué momento revisamos el número de citas que tiene la literatura? ¿Cierto? El mismo nombre nos dice. Entonces, bueno, aquí nos vamos todos uniformes. Listo por revisión, correcto. Vamos a llevarla acá y lo vamos añadiendo. Vamos generando nuestras categorías. Ahorita vamos a ver la aplicabilidad de estas categorías dentro de la plataforma de Science Direct. Filtrar resultados. ¿En qué momento vamos a filtrar resultados? Bien, bien. Bueno, por ahí alguien nos mandó un número. Ese número no es. Revisión. Listo. Perfecto. Entonces, efectivamente, vamos a llevarla a revisión porque pues es una respuesta unánime entre todos. Siguiente categoría o siguiente etiqueta para categorizar es la de definir términos que describen el tema. Listo. Bueno, igual aquí también vamos teniendo una respuesta homogénea, por así decirlo, donde tenemos pues casi todos la misma respuesta, conceptualización, conceptualización, perfecto. Entonces vamos a llevarlo a esta categoría. Listo. Por último, ya nuestra última etiqueta es usar búsqueda avanzada.
Entonces, ¿en qué momento utilizamos la búsqueda avanzada? Vamos a ver, búsqueda avanzada. ¿En qué momento se utiliza la búsqueda avanzada? ¿Cuando estamos en la conceptualización o en la revisión? Listo, bueno, aquí vamos parejos, ¿no? Hay personas que dicen que en conceptualización, hay otras personas que dicen en revisión. Vamos a ver, quienes no han participado, les pedimos el favor de que lo hagan para que nos ayuden a escoger en qué categoría debe ir esta etiqueta de utilizar búsqueda avanzada, en qué momento, teniendo en cuenta lo que definimos de conceptualización y de revisión, en qué momento se debería trabajar por medio de la búsqueda avanzada. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos revisión, conceptualización, revisión, revisión, conceptualización, revisión, revisión, conceptualización. Vamos a ver quién más nos dice en qué momento. Ahí ya tenemos uno más para revisión, otro más para conceptualización. Listo, quienes no han participado, también nos dice que para conceptualización, por ahí alguien más, Diego. Perfecto. Esperemos unos segundos más y luego hacemos el conteo total de esta etiqueta, en qué categoría debería ir. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Voy a cerrar el chat para contar con los votos de quienes participan. Entonces tenemos Johnny, revisión. Martínez, revisión. Valentina, revisión. Belén, revisión. Y ya. Listo. Ahí Andrés. 5 para revisión. Listo. Y Santos. Entonces aquí vamos 6 para revisión. 10K1 para conceptualización, 2 José Alfredo, 3 Olga, 4 Alan, 5 Diego. Entonces, pues 5 o 6 quedó la cosa y pues vamos a llevarlo entonces de acuerdo pues a la participación que tuvimos a la parte de revisión. Listo, de acuerdo a lo que ustedes han colocado. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas categorías? Las vamos a llevar a nuestra presentación de PowerPoint. En un rato vamos a volver a ellas para establecer un orden. Vamos a darles un orden en cada uno de los ejercicios que tenemos. Entonces, tenemos un ejercicio aplicado a la parte de conceptualización y otro ejercicio aplicado a la parte de revisión. Entonces, aquí vamos a llevar esta, que es la parte de la conceptualización que ustedes han generado, ¿cierto? Y ahorita vamos a volver a participar. Entonces, la idea del car sorting es esa, que podamos participar activamente, ¿cierto? En el desarrollo, en la categorización de una serie de etiquetas, en este caso las hemos focalizado a lo que es la búsqueda de información y a la utilización de fuentes de contenido. Entonces, tenemos un proceso sugerido. Más adelante vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con la organización de este proceso. Listo. Entonces ya pasamos por la primera etapa del car sorting, que era categorizar un total de 2 etiquetas en 2 grandes categorías que teníamos para poder organizarlas de manera conjunta. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con definir qué es Science Direct. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar estas categorías que hemos organizado a través de etiquetas? Las vamos a aplicar a través de la plataforma de Science Direct, investigaciones que impactan, así es un apelativo que le hemos dado a la plataforma. Entonces, recordemos rápidamente qué es Science Direct. Science Direct es una solución de contenido en texto completo, interdisciplinaria, confiable y de alta calidad. Entonces, aquí tenemos una serie de características enfocadas a la plataforma. Es una solución de contenido. ¿Por qué? Porque nos va a ofrecer información de diferentes tipologías documentales. Contenido de libros, de revistas, nos vamos a encontrar dentro de esta plataforma. Todo este contenido publicado tanto en los libros como en las revistas de Elsevier. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a la definición de la plataforma. Es una plataforma multidisciplinaria. Hoy tal vez lo menos importante es el tema sobre el cual busquemos o sobre el cual trabajemos. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos va a permitir encontrar contenido, literatura e información en diferentes núcleos temáticos. Confiable, ¿por qué? Porque todo el contenido que nos encontramos en esta fuente de información ha pasado por un proceso de revisión y por un proceso de evaluación. Por eso hablamos de confiabilidad y más en una coyuntura como la actual, en la cual hay muchísima información rodando por la red, donde no sabemos si ese contenido que nosotros revisamos, consultamos y demás ha sido evaluado, arbitrado, etcétera. Entonces, con este tipo de herramientas como Science Direct sabemos que el 100% de la información ha pasado por un proceso de revisión y por un proceso de evaluación. Y la calidad, además de asociarla a estos procesos de revisión,
a los cuales se someten los documentos que encontramos, tanto publicados en libros como en revistas. También lo asociamos a la generación de nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, cómo este contenido ha sido reutilizado para generar nuevos conocimientos, y esto lo podemos validar a través de esa cuantificación de citas, que no es propiamente una de las características de Science Direct, cuantificar las citas que recibe su contenido, pero sí tiene una fuente de datos que le permite validar de dónde provienen las citas que ha recibido particularmente el documento que nosotros estamos consultando. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las características de la plataforma, pero tiene otra gran característica. Entonces, otra de sus características es Science Direct Topics, el motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones con el que cuenta. Entonces, dentro de ese universo global de información, por así denominarlo, que es Science Direct, nos encontramos con dos grandes interfaces. La primera interfaz es esta que tenemos como primera imagen dentro de nuestra presentación, que es la interfaz que nos va a permitir llegar al contenido de documentos, ¿no? Entonces, donde hay un motor de búsqueda que en realidad está compuesto por 6 campos, que son diversos entre sí, y estos campos nos van a permitir llegar a documentos. Hay otros modelos de búsqueda, pero digamos que esta es la representación de este campo inicial donde vamos a poder buscar documentos. Pero adicional al motor de búsqueda de documentos, la plataforma ha desarrollado desde hace un buen tiempo un motor de búsqueda específico para permitirnos buscar términos, conceptos y definiciones. Entonces, este motor de búsqueda llamado Science Direct Topics es un motor de búsqueda que se focalizará en esto, en definiciones de conceptos, y estas definiciones son extraídas del contenido teórico mayormente producido y publicado en los libros que están alojados dentro de la plataforma. Entonces, pues vamos a ver cómo estas dos herramientas de manera conjunta las podemos utilizar dentro de nuestro proceso de revisión sistemática, de búsqueda de contenido y demás. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que Science Direct ya no solamente propone estar dentro del proceso de lo que tiene que ver con la recuperación de información, solamente permitiéndome descargar documentos o encontrando referencias, sino que Science Direct propone estar durante todo el proceso de recuperación de información. ¿Por qué? Porque me va a permitir identificar teorías, identificar conceptos, identificar definiciones. Pero además de eso, de esas definiciones y conceptos, también me va a permitir llegar a la literatura. Entonces, vamos a ver a Science Direct como una herramienta aliada para construir estrategias de búsqueda, para recuperar información, y bueno, ya después entrarán otro tipo de herramientas para todo lo que tiene que ver con referenciar el contenido. Entonces, estas son dos de las grandes características de este recurso de información. Vamos a ver la aplicabilidad de las categorías que acabamos de trabajar dentro de la plataforma. ¿Listo? Entonces, pues para ello vamos a irnos a nuestro caso práctico. Entonces, ya tenemos una serie de etiquetas categorizadas según un ejercicio conjunto que hemos articulado entre nosotros. Ahora vamos a trabajar un caso práctico viendo la aplicabilidad de esas etiquetas que hemos categorizado dentro de la plataforma de Science Direct. Recuerden que hoy lo menos importante es la temática sobre la cual se va a trabajar. Lo más importante dentro de este proceso es identificar las características de este recurso de información y cómo nos puede apoyar dentro de nuestro ciclo de investigación. Entonces vamos a revisar qué nos propone el caso práctico. Dice, el grupo de investigación aplicada en polímeros quiere hacer una investigación sobre la producción de bioplásticos reforzados con fibras naturales y sintéticas. Su función será apoyar la búsqueda de teorías y de contenido en torno en el tema. Entonces, ya tenemos un tema muy general, no somos expertos en el tema, muy seguramente algunos de ustedes sí, en mi caso no soy experto en el tema, muy seguramente otros de ustedes no. La idea es que podamos, a partir de este caso práctico que estamos planteando, poder utilizar nuestras dos grandes categorías dentro de la plataforma de Science Direct, a partir de la resolución de dos ejercicios en particular asociados a estas categorías. Entonces ya tenemos el caso práctico, ¿cierto? Donde se nos está proponiendo lo que es la producción de bioplásticos reforzados con fibras naturales y sintéticas. Pero para ello tenemos que hacer una revisión de literatura en torno al contenido que se ha publicado en ese tema. Entonces, pues vamos a resolver los ejercicios. Entonces aquí tenemos el ejercicio número 1 que hemos llamado conceptualización, en el cual tenemos la etiqueta, ¿no? Esa categoría con las etiquetas que hemos construido las vamos a tener acá. Entonces tenemos la pregunta a resolver de manera conjunta, ¿listo? Y las categorías que ustedes han organizado en esta etiqueta. ¿Cuál es la idea? La idea es revisar la pregunta,
A partir de la revisión de la pregunta, vamos a interactuar un poco a través del chat y vamos a organizar estas categorías, ¿cierto? Esta categoría, perdón. Entonces ustedes me dicen, listo, esta categoría, lo que está bien para resolver esta pregunta, pero el orden sería esta primera, esta segunda, esta tercera. Bueno, vamos a ir determinando el orden. Entonces, el caso práctico que dice, pues a partir del caso práctico planteado, construya la estrategia de búsqueda que debe utilizar el grupo de investigación. Listo, entonces, a partir de ello, pues vamos a organizar nuestras categorías. Listo, nuestra categoría de conceptualización. Entonces, el primer punto que tenemos es utilizar operadores booleanos. El segundo punto es la construcción completa de la ecuación de búsqueda. El tercer punto es la identificación de sinónimos. Y el cuarto punto es el definir términos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes me digan si ese orden es correcto o si habría que hacerle un cambio. ¿Listo? Entonces yo les voy a ir diciendo etiqueta por etiqueta o número por número más fácil, y ustedes me dicen cuál debe ir en el número 1. Entonces, en conceptualización, de estas 4 etiquetas que ustedes han establecido dentro de esta categoría de conceptualización, que es el nombre que lleva este ejercicio, ¿cuál debería ir en el primer lugar? La de utilizar operadores booleanos, construir la ecuación de búsqueda completa, identificar sinónimos o definir términos que describen el tema. Entonces, aquí nos dice Andrés definir términos, Johnny nos dice el 4, Adit también nos dice que el 4, términos también nos dice José, 4 nos dice José Alfredo, definir términos Santos también, Sandra Paola, listo, perfecto. Entonces, aquí tenemos que esta debería ser la primera categoría, ¿no? La primera etiqueta dentro de esta categoría que tenemos denominada como conceptualización. Perfecto. Entonces ya tenemos el primer lugar ubicado. Ahora, ¿cuál es la segunda etiqueta que debe ir organizada? Utilizar operadores booleanos, construir la ecuación de búsqueda completa o identificar sinónimos. Entonces nos dice Johnny que identificar sinónimos, Andrés también nos dice que identificar sinónimos, y es que identificar sinónimos, José, identificación, perfecto, ya vamos aquí organizándolo. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra categoría, nuestra etiqueta número 2 organizada. Perfecto. En el número 3, ¿qué debe ir? Utilizar operadores booleanos o construcción completa de la ecuación de búsqueda. Listo, operadores, nos dio por ahí. Listo. Entonces, así como está, queda. Perfecto. Entonces, vamos a sacar una nueva captura de pantalla y vamos a llevarla a nuestra ecuación de búsqueda, ¿no? Que ya con la definición de la tercera etiqueta, pues también automáticamente hemos acomodado la cuarta etiqueta. Vamos aquí rápidamente a organizar esta captura de pantalla y vamos a ver la aplicabilidad dentro de la plataforma. Listo. Entonces ya hemos organizado nuestras categorías, que en este caso es la categoría de conceptualización, donde además de tener las etiquetas establecidas, que ya lo hicimos dentro de la primera parte del ejercicio, en esta segunda parte hemos decidido organizar el orden, ¿no? Y nosotros hemos venido interactuando de manera conjunta para establecer la organización de las mismas. Entonces, vamos a ver la aplicabilidad y aquí cómo entra Science Direct a través de sus recursos y su fuente de contenido para darle una mirada al recurso. Entonces, primero, definir los términos que describen el tema. Entonces, digamos que el ejercicio lo hace muy fácil porque nos permite y nos señala o nos muestra con una letra diferente la información de esos términos que describen en términos generales la temática sobre la cual planeamos hacer la investigación o la búsqueda de contenido en este caso, que son bioplásticos reforzados con fibras naturales y fibras sintéticas. Entonces vamos a hacer una identificación de conceptos que en este caso ya los tendríamos en términos generales identificados, ¿no? Bioplásticos, reforzados con fibras naturales y fibras sintéticas. Listo. Entonces vamos a ver cómo entra acá la plataforma de Science Direct a apoyarnos con la definición de esos conceptos, ¿cierto? Y a su vez cómo entra la plataforma para permitirnos encontrar tal vez algunos sinónimos o algunos términos asociados. Entonces, ya estamos dentro de la plataforma de Science Direct, que es fundamental acá que ustedes tengan más que claro el proceso de acceso a la misma por medio de su institución, ¿no? Entonces,
Somos personas que pertenecemos a diferentes instituciones de diferentes países y se hace necesario que cada uno de nosotros tenga claro el proceso de acceso desde nuestra institución. Nosotros no les compartimos un proceso en particular porque son diversos y son variados y esto puede generar confusiones. Si en determinado caso usted no tiene claro cómo es la forma de acceder a Science Direct, el consejo es, por favor, contáctese con la biblioteca. Normalmente son las dependencias de biblioteca, tanto para centros de investigación como para universidades, etcétera. Para este tipo de organizaciones son las bibliotecas las que nos permiten tener el acceso a estas fuentes de información. Entonces, la manera más fácil de identificar que tenemos el acceso correcto siempre será a través de este icono de institución, ¿no? Entonces, en este caso, aquí me aparece que accedo como agente externo de Scopus and Science Direct y por eso puedo acceder al contenido de Science Direct. En su caso en específico, le tiene que aparecer cuando dé clic en ese icono de institución, después de seguir el proceso que le determina su institución, normalmente a través de la biblioteca, como se lo mencionaba, le tiene que aparecer acá el nombre de su institución, ¿cierto? Entonces, es importante siempre tener claro ese proceso que como le digo es algo particular por cada institución y por eso pues no tenemos la posibilidad de personalizarlo uno por uno para decirles cómo es. En términos generales, el punto está en que si no lo tenemos claro, la biblioteca lo sabe. Siempre la biblioteca va a ser nuestro apoyo. Entonces, uno, acceder a Science Direct. Dos, dentro de la plataforma podemos crear una cuenta. La idea de la creación de esta cuenta es, en algunos casos, tener el acceso, en otros casos es una cuenta de carácter administrativo. Entonces, esta cuenta de carácter administrativo me va a permitir guardar mis historiales de búsqueda, guardar mis historiales de lectura, administrar las alertas que voy teniendo dentro del recurso, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un carácter administrativo, porque es eso, administrar las búsquedas que hacemos para, al final, optimizar tiempos, que es otra de los objetivos de este tipo de plataformas, permitirnos optimizar tiempos dentro de nuestro proceso de investigación. Entonces, podemos crear una cuenta que es importante tener en cuenta con las cuentas, que estas cuentas son transversales. ¿Qué queremos decir con esto? Que esa cuenta que yo creo en Science Direct automáticamente va a ser funcional para las otras plataformas de Elsevier. Ejemplo Scopus, ejemplo Science Direct, ejemplo Mendeley, etcétera. Si su institución tiene Clinical Key, la cuenta también le sirve para Clinical Key, etcétera. ¿Cierto? Entonces, son cuentas que van a ser completamente transversales y la puede crear en cualquier plataforma. No es necesario e imperativo crearla en Science Direct. Por ejemplo, yo ya creé mi cuenta en Mendeley, ese mismo correo y la misma contraseña que utilizo para Mendeley, voy a trabajarla con Science Direct para administrar la información que recupere dentro del recurso con My Search History, con My Reading History, etc. Bien, entonces ese es otro punto clave a tener en cuenta en la plataforma. Si estamos completamente seguros que no tenemos cuenta en ninguna de las plataformas, aquí mismo en el extremo superior derecho les van a aparecer dos botones. Estos dos botones, uno dice iniciar sesión, el otro dice crear cuenta. Y allí, pues, según el caso, vamos a seguir el paso que propone cada una de las opciones mencionadas anteriormente. Otro de los puntos clave de la plataforma va asociado a la definición de la misma. Entonces definimos Science Direct, hablamos de una fuente de información de contenido, porque tenía la capacidad de ofrecernos información publicada tanto en libros como en revistas de Elsevier. Bien, y que tenía otra gran característica y era que dentro de su ecosistema de información contaba con otra interfaz de búsqueda que se focalizaba en permitirnos buscar términos, conceptos y definiciones. Y justamente nuestro primer punto del ejercicio está asociado con eso, ¿no? Con permitirnos buscar los términos que describen el tema, que ya los tenemos relativamente claros basado en el caso práctico, identificar los sinónimos que puedan llegar a tener esos conceptos, utilizar los operadores booleanos y construir la ecuación de búsqueda completa. Pues vamos a utilizar la herramienta que nos permite identificar y definir los términos y también las definiciones de los mismos. Entonces, vamos a ir hasta la parte inferior de la plataforma, hasta el final de la misma. Vamos a encontrarnos allí con una opción que se llama Science Direct Topics o Browse Topics al final de la página. Entonces ingresamos a la plataforma de Science Direct, ya hablamos del proceso de acceso que debemos tener claro por parte de nuestra institución y demás, también de la creación de cuentas. Después de haber visto esto, vamos hasta el final de la plataforma, fíjense que ya es la última parte de la página y allí vamos a encontrarnos el botón que dice Browse by Topic. ¿Listo? Entonces, una vez accedemos por medio de nuestra institución, nos vamos a encontrar en la parte inferior el motor de búsqueda de Science Direct Topics, que mencionábamos hace un rato y que definimos con las características más importantes del mismo. Entonces vamos a abrirlo en una nueva pestaña, aquí clic derecho, abrir en una nueva pestaña,
Y llegamos al otro motor de búsqueda, que aquí ya tenemos las dos capturas de pantalla que compartimos en la presentación, ¿no? Este es el motor de búsqueda de documentos y este es el motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones que tiene Science Direct. Entonces allí vamos identificando y viendo a detalle las características de la plataforma de Science Direct dentro de la misma, ¿no? Ya dentro de la plataforma. Entonces, vamos a hacer una búsqueda de conceptos. Entonces, este es un motor de búsqueda muy sencillo, es un motor de búsqueda que no funciona con operadores booleanos. Bien, es un motor de búsqueda que solo funciona cuando buscamos los conceptos en inglés, es otro de los puntos claves del mismo. Si nosotros colocamos términos en un idioma diferente al inglés, no nos va a aparecer ningún resultado. Entonces, yo coloco, por ejemplo, aquí bioplásticos, ¿cierto? Entonces, muy seguramente no me va a aparecer ningún resultado. Le coloque o no le coloque acento, en este caso, al plásticos, ¿cierto? Entonces, fundamental tener en cuenta esto, la búsqueda de conceptos en inglés. ¿Listo? Esto es algo completamente necesario al momento de hacer una revisión de contenido dentro de este tipo de fuentes de información. ¿Por qué? Porque son fuentes de información en las cuales se publica contenido por parte de investigadores de todo el mundo. Entonces, la forma en la que se busca homogenizar, por así decirlo, esa producción, esa publicación de contenidos a través de un único idioma que es el inglés. Entonces, por tal razón, esa es una necesidad muy importante tenerla en cuenta al momento de utilizar este tipo de recursos. Ahora, si yo busco entonces el término bioplastics, ya sin el inglés, ese en inglés, perdón, pues ya sí me va a aparecer una serie de resultados. ¿Listo? Entonces, punto clave acá, esto es aplicable tanto al Topics, ¿cierto? Motor de búsqueda de términos, conceptos y definiciones, como a la plataforma de Science Direct. Allí vamos a tener la posibilidad de encontrar pues, el motor de búsqueda en inglés. ¿Listo? Siempre colocar los conceptos en inglés. Esto es completamente imperativo y vemos aquí la comparación, ¿no? Bioplástico, bioplastics y la diferencia pues es que con bioplastics sí hay resultados. Entonces empiezo a encontrar el concepto, ¿cierto? Y aquí empezamos a ver que ese concepto pues lo tenemos definido, por así decirlo, desde dos áreas temáticas, ¿no? Ya que aquí vamos a encontrarnos pues fragmentos de documentos que están definiendo ese concepto a través de dos áreas del conocimiento, que en este caso serían la agricultura y las ciencias biológicas, y en el otro caso sería a través de la ingeniería. Entonces, ¿qué es lo interesante del utilizar este tipo de herramientas para buscar conceptos? Ya, yo sé que pues Bioplastics lo tengo como un criterio de búsqueda, ¿cierto? Un término de búsqueda, pero en este caso es importante utilizar este tipo de recursos porque en este caso el Science Direct Topics me va a permitir enlistar o encontrar los conceptos, ¿cierto? Un listado de conceptos que han sido utilizados por quienes ya publican en este tema. Entonces, es la utilización de lo que se le denomina y se le conoce como vocabulario controlado, conceptos aplicados y utilizados por aquellos investigadores que ya trabajan esta temática. Entonces, aquí yo determino bajo qué área del conocimiento quiero trabajar el término, ingreso al mismo, y fíjense que lo que va a hacer es encontrarme la siguiente estructura, que siempre va a ser muy parecida en términos generales, aunque se vienen cambios que más adelante se comunicarán. Entonces, lo primero es una definición muy rápida. Aquí empezamos a tener definiciones, teorías en torno a la temática focalizada en los términos, ¿no? Entonces, a partir de los términos empiezo a encontrar teorías que están asociadas, donde, por ejemplo, aquí me está dando una primera definición. Me empieza a sugerir una serie de conceptos que pueden estar asociados a este término, a este concepto, ¿cierto? A este término de bioplastics para este caso. Entonces, estos términos son términos que tienen alguna relación con este concepto, que puede ser alguna coocurrencia como término clave dentro de la producción de documentos, dentro de las keywords de los documentos. Entonces, por ello nos empieza a sugerir algunos conceptos clave que podemos también revisar y consultar, ya sin necesidad de utilizar el motor de búsqueda donde escribimos bioplastics. Entonces, yo, por ejemplo, aquí me encuentro el término biopolímeros. Entonces, tal vez es un término que pueda ser relacionado e interesante para lo que estoy trabajando. No son sinónimos porque, por ejemplo, me aparece desarrollo sostenible como un término asociado, pero porque debe tener alguna relación con el tópico en general, ¿cierto? Entonces estoy haciendo una revisión también de el tema teórico, porque estoy encontrando teorías focalizadas en este concepto, pero también de posibles temáticas que estén asociadas a este tema, y esto pues nos puede permitir también
acotar o segmentar de una manera más particular nuestro tema de interés. No solamente nos encontramos con una definición de este término, sino que en la parte inferior normalmente nos podemos encontrar con 10 definiciones más o 10 fragmentos de documentos más. Entonces el topics, cuando lo definimos, hablábamos de una herramienta que se enfoca en buscar términos, conceptos y definiciones. Entonces aquí estamos en la parte de las definiciones. Estas definiciones o estos fragmentos de documentos son particularmente fragmentos de libros de la plataforma de Science Direct y tienen un fundamento un poco más teórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pueden servir para construir el marco teórico de nuestra investigación, para tener un contexto teórico del tema mucho más claro antes de profundizarnos y hacer ya una revisión completa de literatura. Podemos tener un contexto teórico mucho más interesante dentro de este recurso, porque nos estamos encontrando la perspectiva propuesta por parte de diferentes autores, principalmente, como les digo, no en un resultado de investigación en un artículo, sino que se focaliza un poco más en la teoría que tienen los libros. Entonces, normalmente son 10 fragmentos de documentos que nos encontramos asociados al término de búsqueda con el cual estamos trabajando. Entonces, ya tengo mi primer término, ¿cierto? Que sería bioplastics, y lo voy a ir alimentando por aquí en un archivo en Word que ustedes aún no ven y que más tarde se los voy a mostrar en pantalla. Entonces, si yo ingreso aquí al concepto, por ejemplo, biopolímeros, entonces doy clic sobre el mismo, fíjense que la estructura es igual, ¿no? Entonces, el concepto, una primera definición de dicho concepto, una serie de términos que nos empieza a sugerir como conceptos asociados, y abajo pues, seguimos encontrando cada vez más definiciones, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del Topics, ¿no? Permitirme encontrar términos, conceptos y definiciones, y a partir de esta asociación de términos que me puede dar por medio de los relacionados, no siempre, esto puede ser algo particular del ejemplo que estamos trabajando, pero me puede ofrecer términos que me permitan alimentar mi búsqueda, ¿no? Entonces tengo bioplásticos y biopolímeros. Voy a utilizar aquí este concepto. Entonces lo pego acá en el Word que estoy trabajando y los voy separando por una cosa. Ya les voy a compartir el Word. Listo. Entonces tenemos el primer concepto establecido, que es la búsqueda de bioplásticos. Ahora, nuestro siguiente concepto, si volvemos a nuestro caso práctico, entonces es el uso de bioplásticos o los bioplásticos reforzados por fibras naturales y fibras sintéticas. Entonces, igual, es importante, tal vez si nuestra destreza no está asociada al inglés, la idea es que busquen y consulten inicialmente con un maestro, con un profesor de inglés, diccionarios o herramientas que les recomienden. La idea es que podamos utilizar la herramienta en inglés, listo, y buscar los términos así, porque como lo veíamos en castellano no me generaba ningún resultado. Entonces, fibras naturales, definido desde biología y ciencias agropecuarias, yo ingreso al concepto y ahí me da otra vez más definiciones, ¿no? Entonces empieza a mostrarme información asociada, como por ejemplo los polímeros también. Entonces aquí está, vemos que hay una asociación temática y de nuevo podemos hacer una revisión en torno a teorías asociadas o focalizadas. La herramienta no me ofreció ningún sinónimo, aquí entre los términos asociados tampoco algún término similar, voy a ir alimentando, entonces voy identificando los términos, que esto digamos que ya lo vamos haciendo con el desarrollo del primer punto, que sería el identificar los conceptos que describen el tema. Entonces, tal vez dentro de esa identificación también es importante el tema de los términos en inglés. ¿Listo? Excelente. Entonces tenemos fibras naturales, ahora vamos a darle una mirada a qué hay en torno a las fibras sintéticas. Vamos a buscar sintética. Fibers. Aquí nos muestra, fíjense que fibras sintéticas, entonces las tenemos categorizadas, por así decirlo, este término, tal vez un poco más general, porque están diferentes disciplinas. Pero hemos visto que lo que está asociado a nuestro tema, ¿cierto? De los bioplásticos y demás, está ligado a las ciencias biológicas principalmente. Entonces ingreso al concepto y la misma estructura. Entonces, ¿por qué repetimos tantas veces este ejercicio de buscar el concepto? Lo repetimos para que tengamos clara cuál es la funcionalidad del Topics, que la definimos dentro de nuestra presentación, pero aquí también lo vemos más a detalle desde la parte práctica, por así denominarlo, que es identificar
términos, conceptos y definiciones. Y esta identificación de términos, conceptos y definiciones son de gran apoyo porque estamos identificando conceptos y apropiando términos que han sido aplicados y utilizados por quienes ya están publicando en el tema. Además de ello, estamos identificando a través de los fragmentos de documentos, teorías también focalizadas y asociadas particularmente al concepto con el cual estoy trabajando. Entonces, a partir de esta identificación de conceptos, pues nos va a ser mucho más fácil construir nuestras ecuaciones de búsqueda, ¿sí? Si nosotros simplemente nos quedamos con traducir el concepto al inglés usando el traductor de Google o usando cualquier traductor, pues no estamos aplicando bien el ejercicio porque estaríamos omitiendo sinónimos, estaríamos omitiendo teoría, porque a partir de la revisión de esta teoría tal vez se pueden encontrar más conceptos, como por ejemplo, miren que aquí encontré el término artificial fiber, también es un término que puede ser sinónimo, ¿no? Me dice fibras sintéticas o fibras artificiales, entonces fíjense cómo desde ese consultar la teoría existente en torno al tema puedo empezar a identificar también sinónimos y comprender mucho más el contexto de mi tópico de investigación. Y todo a través de la herramienta del Topics. Entonces, aquí era lo que les mencionaba hace un rato. Science Direct, en general, procura estar en todo nuestro proceso de revisión. No solamente espera que nosotros le llevemos una ecuación de búsqueda y darnos determinado número de documentos, sino que dentro de ese proceso de búsqueda de información quiere ser transversal desde el punto cero, que es la identificación de conceptos, permitirme identificar los términos apropiados. Después, nuestro siguiente punto, que es la identificación de sinónimos, que también nos apoya en cierta medida, pese a no ser un tesauro como tal, sino más bien una herramienta que enlista vocabularios controlados. Entonces, procura estar acá, ¿cierto? Dentro de ese proceso. Aún no hemos consultado ningún documento, estamos focalizándolos en lo que denominamos para este ejercicio como conceptualización, que sería consultar las teorías existentes, identificar conceptos clave, los términos apropiados que han sido utilizados por quienes están publicando en este tema. Entonces, en términos generales y ya aterrizándolo a nuestro ejercicio del card sorting y apropiándolo con la plataforma de Science Direct, ya tenemos a grandes rasgos la primera parte, que es definir los términos, ¿cierto? A partir del caso práctico, identificar algunos sinónimos, esto basado en el topics por medio de los términos relacionados, también a través de las teorías propuestas o las definiciones que están allí que nos pueden servir para tener un contexto teórico mucho más claro en torno al tema. ¿Por qué? Porque es contenido que viene principalmente de los libros. Y ahora pues vamos a trabajar los siguientes dos puntos que van a estar ligados a la utilización de operadores booleanos y a la construcción de estrategias de búsqueda. Entonces, hace un ratico les decía que teníamos un archivo en Word, ¿cierto? Este archivo en Word pues, lo iba alimentando con los conceptos que vamos identificando a través del Topics. Cuando hacemos este tipo de sesiones del card sorting y preguntamos acerca de la categoría o la etiqueta particular de los operadores booleanos, en algunos casos nos preguntan qué son los operadores booleanos. Entonces, rápidamente, para quienes no lo recuerdan o no lo tienen tan claro, los operadores booleanos son conectores lógicos que nos van a permitir secuenciar o articular los conceptos clave, ¿cierto? Entonces es como un proceso que nosotros ejecutamos siempre que vayamos a hacer una revisión. Entonces los tres conectores más utilizados o más comunes que nos encontraremos en diversas fuentes de información, no solamente en Science Direct, son AND, OR y NOT. Entonces, aquí las gráficas también nos representan cuál es el objetivo de cada uno de esos conectores. Entonces, el AND lo que hace es agrupar, ¿cierto? El grupo A y el grupo B dentro de un mismo conjunto, ¿cierto? Entonces, es aterrizado a conceptos. Quiere decir que yo voy a colocar el término bioplastics y natural fibers, fibras naturales. Entonces, quiero buscar bioplásticos y fibras naturales. Entonces, para que los dos estén dentro del mismo documento, el conector a utilizar sería el AND. El OR es el que utilizamos para la identificación o la conexión o la articulación de sinónimos. Entonces, si lo llevamos a conceptos de carácter coloquial general que utilizamos en nuestro diario vivir, pues es muy sencillo identificarlo. Por ejemplo, yo puedo decir anteojos o gafas o lentes y digamos que las tres formas estamos hablando del mismo elemento y lo vamos separando por un O. En este caso, pues va en inglés y todos los conectores también es importante tenerlo en cuenta. Siempre deben ir en mayúscula sostenida. ¿Listo? Entonces, ¿por qué en mayúscula sostenida? Para que la base de datos los tome como un conector de términos y no como un concepto más.
Bien, entonces por eso es que siempre ustedes los van a ver en mayúsculas sostenidas. Esto no solamente es aplicable a Science Direct, sino a la gran mayoría de recursos que conocemos como bases de datos. Y el NOT es el excluyente, ¿no? Entonces yo estoy buscando acerca de fibras naturales, pero tal vez quisiera excluir las fibras sintéticas. Entonces, fibras naturales, not fibras sintéticas, ¿no? Debo tener un término sobre el cual quiero excluir información. Entonces, en este caso pueden ser las fibras naturales, que para el ejercicio que hemos planteado no está propuesto como un exclusor, pero pues es un conector que se usa así, ¿no? Entonces, teniendo un punto de partida, ¿cierto? Un término sobre el cual quiero excluir información asociada a ese concepto. Y estos tres conectores pues nos van a permitir articular la información, ya que nosotros en este tipo de fuentes de información no buscamos tal cual como estaba el párrafo que teníamos en el caso práctico, ¿no? No planteamos ese caso práctico, no copiamos ese caso práctico en el motor de búsqueda a ver qué hay, porque no nos va a dar información. Entonces, es importante tener en cuenta estos puntos clave, la utilización de los operadores booleanos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, teniendo en cuenta que ya tenemos en términos generales los términos, ¿cierto? Ya hicimos una revisión rápida, tenemos algunas teorías en torno al tema, algunos conceptos asociados, las definiciones de nuestros conceptos o de nuestros términos que describen el tema. Ahora vamos a pasar a la construcción de la ecuación de búsqueda. Entonces, de nuevo, vamos a abrir el chat, bien, de nuestra reunión y vamos a compartir cómo crearían ustedes esta ecuación de búsqueda con estos insumos que ya tenemos, los operadores booleanos, los conceptos de los tres grandes términos que describen el tema, cómo construirían ustedes la ecuación de búsqueda para llevarla a la siguiente etapa, que sería la revisión, ¿no? Dentro de esta categoría de revisión y de conceptualización del card sorting. Entonces, ¿cómo construirían ustedes la ecuación de búsqueda? Cuéntenme a través del chat. Vamos a verlo. Pero sí, Vamos a verlo aquí en el chat, que está abierto para todos. Y vamos a ver cómo construirían ustedes esta ecuación de búsqueda con los insumos que tenemos en pantalla. Entonces, vamos a ir viéndolo, muy seguramente ahí ustedes la están escribiendo, no se preocupen. Los términos no se los copio en el chat porque no se los va a dejar volver a copiar. ¿Listo? Entonces, Santos Soto Hernández nos coloca una primera opción, bioplastics and biopolymers, ¿cierto? Or natural fibers, not synthetic fibers y artificial fibers separado por coma. Listo, entonces, bueno, aquí tenemos una primera propuesta de ecuación de búsqueda. Listo, entonces acá tenemos la primera propuesta de ecuación de búsqueda. Sí, efectivamente, Fabián, estamos compartiendo el archivo en Word. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Aquí tenemos una primera propuesta de ecuación de búsqueda. Aquí Andrés Salas también nos comparte otra propuesta de ecuación de búsqueda. Listo, entonces ustedes van compartiendo las propuestas y las vamos viendo acá y las vamos arreglando entre todos. ¿Listo? Bien. Entonces aquí tenemos otra propuesta de ecuación de búsqueda. Por aquí nos faltan conceptos, pero bueno, vamos a copiarla. Estamos llevándola acá. Listo, vamos a ir bien. Veremos un par de propuestas más y después vamos corrigiéndolas y arreglándolas entre todos. Bien, entonces, a ver, ¿quién más nos va a agregar una ecuación de búsqueda asociada a los conceptos y a los insumos que tenemos acá? Listo, pueden agregar información que haga falta, porque aquí estamos hablando de utilizar operadores booleanos, pero el punto 4 habla justamente de la construcción completa de la ecuación, ¿no? Entonces, puede que se requieran aquí ya otros elementos que no hemos mencionado, pero que ustedes conozcan, que son relevantes a la hora de construir una ecuación de búsqueda. Entonces, pues esperemos un par de propuestas más de ecuaciones, vamos revisándolas
y las vamos construyendo una ecuación final para la siguiente parte, que sería la revisión entre todos. Listo. Bien, aquí tenemos una nueva propuesta y la asociamos, por supuesto, también al caso práctico. Listo, y esperemos otra nueva propuesta. ¿Listo? ¿Alguien más que nos quiera compartir su propuesta de ecuación de búsqueda? Listo, bien. Pues vamos a volver a nuestro caso práctico, ¿no? Entonces, volvemos al caso práctico, que es este. Entonces dice, el grupo de investigación aplicada en polímeros quiere hacer una investigación sobre la producción de bioplásticos reforzados con fibras naturales y sintéticas. Su función será apoyar la búsqueda con teorías y contenido en torno al tema. Entonces, este es nuestro caso práctico, ya lo hemos venido trabajando, hemos identificado algunos conceptos, bueno, hemos trabajado todo lo que ustedes han visto, en este caso a través del Topics, ¿cierto? Del Topic Pages. Entonces, vamos a pasar a la parte de la revisión, cerrando lo que denominamos como conceptualización con la construcción de la estrategia de búsqueda. Para ello, ustedes nos han propuesto una serie de ecuaciones de búsqueda a través del chat con los insumos que tenemos en pantalla. Basado en el caso práctico, entonces, aquí vamos a identificar, pues, cómo debemos conectar los conceptos clave. Entonces, fíjense que tenemos agrupados los términos por líneas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la línea donde está el concepto de bioplásticos y el término de biopolímeros. Después tenemos las fibras naturales, que no identificamos algún término asociado o algún sinónimo. Para las fibras sintéticas, dentro de esa revisión gráfica rápida, que hicimos, encontramos también, además de fibras sintéticas, fibras artificiales. Entonces, tal vez lo que se puede hacer acá es empezar a encontrar una secuencia entre esta línea y el tema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tal vez estos dos términos están asociados, ¿cierto? Biopolímeros y bioplásticos. Entonces, tal vez es como nos lo propone Andrés, utilizar estos dos conceptos con el operador booleano OR. Separo por medio de un OR estos dos términos que hacen parte del mismo conjunto, que sería el de bioplásticos, porque lo encontramos como un término asociado, ¿cierto? Entonces, vamos a separarlos con el operador booleano OR. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, en la primera propuesta de Santos, digamos que el OR entre biopolímeros y fibras naturales no lo utilizaríamos porque lo tenemos como un término aparte. Si lo llevamos al caso práctico igual, ¿no? Entonces, bioplásticos reforzados por fibras naturales y fibras sintéticas, ¿cierto? Eso es lo que propone el caso práctico en términos generales. Es decir, desde esta perspectiva, aquí tendría que haber una asociación con el operador booleano AND, ¿cierto? Quiero buscar en el mismo documento acerca de biopolímeros o bioplásticos que contengan información de fibras naturales. Entonces vamos construyendo nuestra sentencia de búsqueda y vamos secuenciando, por así decirlo, nuestros términos clave. Perfecto. Entonces, el caso práctico habla de el uso de fibras naturales y fibras sintéticas, ¿cierto? No está hablando de fibras naturales o fibras sintéticas. En ese caso, el conector que debemos utilizar acá, según lo plantea el caso, es el AND. Igual, entonces quiero recuperar información de los dos agrupados en el mismo documento, no del uno como sinónimo del otro. Entonces el conector es el AND. Y de fibras sintéticas tenemos un sinónimo que sería el de fibras artificiales, ¿no? Porque en ningún momento estamos hablando desde el caso práctico, ¿no? Esto es del caso práctico, igual ustedes pueden plantear la búsqueda como la consideren más pertinente, pero desde el caso práctico pues estamos hablando de esta construcción de estrategia de búsqueda, ¿cierto? Entonces vamos generando nuestra estrategia de búsqueda, en este caso no tenemos ninguna exclusión. Listo. Entonces ya hemos agrupado los conceptos o los hemos articulado más o menos según lo que se propone en el caso práctico.
sin exclusión para este ejercicio, ¿cierto? Con los sinónimos o los términos asociados, como por ejemplo biopolímeros y bioplásticos, fibras naturales solito, fibra sintética que tiene el término de fibra artificial. Perfecto, ya tenemos avanzada la ecuación, pero recordemos el punto número 4, la etiqueta número 4 de la categoría de conceptualización. Entonces ya tenemos el uso de los operadores booleanos, pero debemos construir la ecuación completa. Entonces, para pasar del punto 3 al punto 4, ¿qué creen ustedes que le hace falta a esto para hacer una ecuación completa y ya poder ejecutarla dentro de la base de datos y hacer una revisión? ¿Qué le hace falta? Ya tenemos articulados los términos, ¿cierto? Ya explicamos el por qué se hacen unas correcciones a estas propuestas. Pero ahora, ¿qué le hace falta a los conceptos? Entonces dice Lola las comillas, Johnny también nos dice las comillas, perfecto. Entonces, ¿en dónde y en cuáles conceptos deberían ir las comillas? ¿O en todos? ¿O al principio o al final? ¿Dónde deberían ir las comillas? Ya tenemos la ecuación. ¿Listo? Entonces, Sandra Paola López nos dice en los términos compuestos, ¿cierto? Entonces, según esto que nos comenta Sandra, entonces en los términos compuestos podría ser natural fibers, porque son dos términos, ¿cierto? Está compuesto, dos palabras, definiéndome un único concepto. En synthetic fibers, también igual, aquí lo tenemos. Y en artificial fibers, o fiber, como lo aparece en el topics, ¿cierto? Entonces vamos llevando las comillas. Listo. Entonces voy entrecomillando los términos compuestos, como lo dice Paola. Perfecto. Entonces, Andrés nos dice que cada concepto lleva sus comillas. Entonces, no, aquí es correcto lo que nos dice Paola en cuanto a que deben ser los términos compuestos. Cuando nosotros tenemos términos compuestos como estos, que son dos palabras, definiéndome un único término, esos términos deben ir entre comillas. ¿Listo? Los términos sueltos como bioplásticos, biopolímeros o solamente artificial no requieren del uso de comillas en este caso. ¿Listo? Entonces, únicamente utilizamos las comillas para cuando tenemos términos que están constituidos así. ¿Listo? Bien, Andrés, con gusto. Excelente. Bien, ¿qué más le hace falta a nuestra ecuación de búsqueda? Pues ya tenemos la ecuación casi que en un 90% construida para pasar a la etapa de la revisión. ¿Qué le hace falta a esta ecuación? ¿Qué creen ustedes que le hace falta? Listo, José Alfredo nos dice los paréntesis, Paola también nos dice los paréntesis, José también nos dice los paréntesis, Itzel también nos dice los paréntesis, listo. Entonces ya concordamos todos que hacen falta los paréntesis. Entonces, ¿dónde deben ir los paréntesis? Entonces yo me paro acá en el primer término y ustedes me dicen en dónde deberían ir los paréntesis. Aquí Paola nos decía algo muy interesante, que eran los paréntesis para agrupar, ¿cierto? Entonces puede ir por ese lado, ¿no? Ir generando, tal vez lo que antes eran líneas, entonces aquí tenía la línea de biopolímeros, bioplásticos, fibras naturales, ¿cierto? Y después fibras sintéticas o fibras artificiales. Entonces tal vez eso podría ser un grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces yo tengo acá el grupo de biopolímeros o bioplásticos, ¿cierto? Aquí me subió este paréntesis acá. Perfecto. Entonces aquí tengo la primera agrupación. ¿Listo? Entonces voy allí agregando la agrupación de conceptos clave. ¿Listo? Entonces, natural fiber es un término que está solo, pero representa uno de mis conceptos. Entonces lo voy encerrando entre paréntesis. ¿Listo? Y por último, entonces el tercer grupo que tenemos es el de fibras artificiales o fibras sintéticas. Entonces vamos generando y vamos separando los AND. Fíjense que el AND al final lo que busca es
que un elemento que haga parte de un grupo esté en el mismo documento. Pueden ser varios grupos, ¿no? Por eso allí está, puede no solamente ser 2 grupos, sino que pueden ser en este caso 3 grupos, donde proponemos encontrar alguno de los elementos que pertenezca a esos 3 grupos de manera conjunta con los elementos de los otros 2, ¿cierto? Eso es lo que propone el operador booleano AND. Entonces el paréntesis en este caso, como quien lo mencionaba en el chat, lo que busca es agrupar, ¿cierto? El conjunto de términos que están definiendo alguna parte de nuestro tema. Entonces ahí va de la mano la identificación de los sinónimos e ir agrupando esos sinónimos dentro de un mismo conjunto. Y vamos generando lo que al final denominamos como una ecuación de búsqueda. Entonces, puntos clave a tener en cuenta: uno, identificar los términos apropiados, ¿cierto? Términos basados ya en teorías, publicaciones existentes, tesauros también pueden utilizar para identificar palabras clave. Dos, tener clara cuál es el objetivo de cada uno de los operadores booleanos para hacer la agrupación acorde de los conceptos que estamos trabajando. Bien, lo que ustedes mencionaban que es siempre fundamental para las ecuaciones de búsqueda, que son el uso de las comillas para los términos compuestos y los paréntesis para ir generando las agrupaciones que al final me permitan tener una articulación entre conceptos mucho más clara. ¿Listo? Entonces aquí ya le vamos dando más forma a todo esto que hemos venido trabajando. Y con esto, pues terminaríamos nuestro primer ejercicio, que sería el ejercicio de la conceptualización. Entonces vamos a pasar al ejercicio número 2, que es el ejercicio de la revisión, que es ya con esa ecuación de búsqueda que hemos construido entre todos, vamos a hacer una revisión dentro de la plataforma de ScienceDirect. Pero antes de continuar con el ejercicio número 2, me gustaría saber si al momento existe alguna duda, pregunta respecto a lo que hemos visto en ScienceDirect. En términos generales, si es claro, no es claro, cómo vamos. Listo, José, los sinónimos, ¿cómo los buscaste? Entonces, en este caso, los sinónimos, pues ahí ya ustedes pueden utilizar diversas herramientas. En este caso, utilizamos el Topics, ¿no? Entonces, en el Topics buscamos el concepto. Listo, entonces aquí identificamos el concepto a través de la búsqueda. En algunos casos, no siempre, el Topics aquí en la parte inferior me dice sinónimos, ¿sí? No todos los términos, aquí hay 370.000 términos, en algunos casos me sugiere sinónimos. Pero, por ejemplo, aquí en la revisión de fibras sintéticas, fíjense que hablábamos de que nos vamos a encontrar con 10 fragmentos de documentos. Entonces, dentro de esos fragmentos de documentos y esas teorías basadas en contenido de libros, nos dice, mira, resulta que tienes el término fibras sintéticas o fibras artificiales, ¿sí? Entonces ya empezó a identificar desde esa revisión de la teoría que hay en torno al tema, dentro de esa conceptualización que estoy haciendo ya con las definiciones, empiezo a identificar los sinónimos. El otro sinónimo que identifiqué, que es para el caso particular de este ejercicio, fue el de biopolímeros para bioplásticos. Entonces, buscando bioplásticos, aquí tiene las definiciones, y había una serie de términos asociados. Entonces, dentro de esos términos asociados, identifiqué que tal vez el biopolímero podría servir como sinónimo. Por supuesto, sin ser experto en el tema ni nada, sino simplemente a manera de ejemplo, ver cómo la misma herramienta me va nutriendo y me va a permitir identificar sinónimos. ¿Listo? Bien, José, con gusto. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Listo, no creo que no tenemos listo. Entonces vamos a avanzar, bien, y pasemos al punto de la revisión. Entonces, ya tenemos la conceptualización, lo hemos organizado, todo va ligado al card sorting que hicimos en un principio. Ahora pasemos al ejercicio de la conceptualización y, bueno, de la revisión, perdón, basado en esta conceptualización. Entonces, aquí tenemos la revisión, tenemos las 8 categorías que asociamos a este ejercicio. Ahorita vamos a repetir la organización, entonces vamos a ver, bueno, cómo organizamos esta información dentro de nuestras tarjetas y primero veamos de qué se trata el ejercicio. Entonces lleve la ecuación de búsqueda a ScienceDirect, es decir, vamos a llevar esta ecuación de búsqueda a la plataforma de ScienceDirect.
no se las comparto al chat, sería muy interesante, pero lamentablemente no nos permite copiar. Entonces, si les comparto la ecuación al chat, pues no les va a dejar hacer la búsqueda. Igual si alguien la quiere copiar, pues adelante, la puede ir copiando. Entonces nos dice, listo, tienes la ecuación de búsqueda, llévala a Science Direct, ¿no? Que fue lo que hicimos en la parte de la conceptualización. Entonces, dice, aplique los puntos que seleccionó para esta en la categoría del car sorting, es decir, dentro de la plataforma de Science Direct vamos a aplicar esas categorías o esas etiquetas que asociamos a esta categoría de revisión. Y por último, vamos a mencionar qué criterios usaríamos para escoger los documentos más relevantes, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar un poquito también a través del chat en su momento, cuando lleguemos a este punto. Vamos a debatir de qué puntos claves ustedes revisan en torno a el poder consultar un documento y, bueno, qué criterios tienen para seleccionar la información. Entonces, este es el punto que vamos a trabajar. Se dividiría en tres grandes partes, que es ejecutar la búsqueda, aplicar los puntos que tenemos en el car sorting dentro de la plataforma y el mencionar en términos generales para poder compartir en cierta medida cada uno desde nuestra experiencia, pues qué criterios usamos, ¿no? Que eso será en la parte final. Entonces, iniciemos por organizar nuestra etiqueta, nuestra categoría con las etiquetas que tenemos. Vamos a volver a nuestra plataforma del car sorting y vamos a organizar estas etiquetas. Entonces, la revisión. Listo. Entonces, de las 8 etiquetas que tenemos acá, después de hacer la búsqueda en Science Direct, ¿cuál debería ir en primer lugar? Entonces, ya tengo mi ecuación de búsqueda, que la tenemos acá, la ejecutamos en la plataforma. ¿Cuál será el primer punto a aplicar de estos que tenemos en revisión dentro de la plataforma? Vamos a organizar esta categoría y vamos a volver a sacar la captura de pantalla. Entonces, de estos, consultar teorías existentes, generar alertas, organizar documentos, guardar resultados, identificar opciones de exportación, revisar el número de citas, filtrar resultados y usar búsqueda avanzada, ¿cuál de estas 8 debería ir en primer lugar? A ver, ¿cuál colocarían en primer lugar después de hacer la búsqueda? Nos dice Paula que usar búsqueda avanzada. Sí, nos dice Paula. A ver, ¿quién nos dice otra opción? A ver, ¿cuál utilizarían primero? Entonces nos dice Paula, usar búsqueda avanzada. A ver, alguien que está de acuerdo, alguien nos dice no, yo haría primero esto. Yader también nos dice usar búsqueda. Listo, entonces vamos a irla colocando. Santos también nos dice usar búsqueda, listo. Listo, hay concordancia más o menos entre las personas que están participando en esta primera opción. Entonces, utilizar búsqueda avanzada, listo. Entonces, nos quedan 7 categorías más por organizar. Entonces, ¿cuál iría en segundo lugar? Consultar teorías existentes, generar alertas, organizar documentos, guardar resultados, identificar formatos de exportación, revisar el número de citas o filtrar resultados. A ver, ¿cuál utilizarían en segundo lugar? Filtrar, nos dicen, listo. No quiere decir que siempre el proceso tenga que ser así, ¿no? Estamos construyendo como una especie de proceso, pero no necesariamente ustedes tienen que ser cuadriculados y seguir tal cual como lo estamos proponiendo acá. Igual cada uno puede tener modelos de búsqueda de información diferente y no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, igual vamos aquí aplicándolo y viendo la parte de filtrar resultados, que es como pues una respuesta que tenemos la mayoría. Listo. Entonces, en tercer lugar, ¿qué iría? Entonces, nos faltan, son 6 opciones. ¿Cuál iría en tercer lugar? Consultar teorías existentes, generar alertas, organizar documentos, guardar resultados de búsqueda, identificar formatos de exportación, revisar el número de citas, ¿no? Listo, entonces consultar teorías existentes nos dicen por acá. Listo. O esta de consultar teorías podría estar en esta otra categoría, pero bueno, ustedes la organizaron acá, ¿no? Dentro del primer ejercicio. Entonces, bueno, ¿cuál iría en tercer lugar?
¿Cuál colocarían en tercer lugar? De estas 6, de consultar categorías para abajo, ¿cuál colocarían en tercer lugar? Después de filtrar, ¿qué harían? A ver, después de filtrar, ¿qué hacemos? Consultar teorías, generar alertas, organizar documentos, guardar resultados, identificar formatos de exportación o revisar el número de citas. Vamos a ver. Entonces, bueno, nos dice Viesca consultar teorías, Paola nos dice organizar, Johnny nos dice consultar, Andrés nos dice organizar. Listo, vamos viéndolo acá. Digamos que estamos ahí como entre esas dos opciones, ¿no? Organizar o consultar teorías. Viesca nos dice que revisar el número de citas. Listo, vamos a ver. A ver, quienes no han participado, pueden hacerlo, recuerden, a través del chat. Lo que estamos haciendo es aquí organizar una serie de etiquetas en una categoría, ¿no? Que ya se ha construido previamente con todos los participantes. Entonces vamos a organizarla para después aplicarla en el orden que ustedes establezcan dentro de la plataforma de Science Direct. Listo, Jair también nos dice que organizar. Listo, entonces creo que, bueno, ahí se va decantando por organizar. Aunque no es uniforme la respuesta, digamos que si es mayoría los que dicen que organizar. Listo. Entonces, tenemos usar búsqueda avanzada, filtrar resultados, organizar documentos. ¿Qué va después de esto? Consultar teorías, generar alertas, guardar resultados, identificar formatos de exportación o revisar el número de citas. ¿Cuál lo colocarían? Recuerden que no necesariamente siempre debe seguirse el mismo proceso, sino que dentro de estas opciones, ¿cuál ustedes colocarían después de organizar resultados de búsqueda? Que es la que hemos venido organizando. Entonces nos dice Paola, revisar el número de citas. Listo, ¿qué más tenemos por allí? ¿Alguna otra propuesta diferente que ustedes tengan? ¿Cómo la organizarían? Nos dice Andrés consultar teorías. Eliana nos dice organizar documentos. Bueno, organizar ya está. Después de organizar, para Eliana, este ya está. Entonces, después de ese, faltan estas de aquí abajo, estas 5. De consultar teorías hasta revisar el número de citas. ¿Cómo organizaríamos en cuarto lugar? ¿O cuál organizaríamos en cuarto lugar? Listo, bueno, consultar teorías nos dice Andrés. Sandra Paola nos dice revisar el número de citas. A ver, ¿quién más nos propone alguna opción que pueda ir acá? Listo, Johnny también nos dice consultar, que es la que está ahí. Perfecto, vamos a ver. ¿Quién más? Somos 58 personas conectadas, entonces a ver, ¿quién más nos dice? Santos nos dice consultar también. Listo. Excelente, bien. Listo, Eliana también consultar, listo. Va, ahí está, dejémosla acá. Perfecto. Bien, entonces en quinto lugar, ya hemos organizado usar búsqueda avanzada, filtrar resultados, organizar documentos, consultar teorías existentes. Ahora tenemos que organizar el quinto lugar. ¿Qué iría en quinto lugar? Generar alertas, guardar resultados, identificar formatos de exportación o revisar el número de citas. ¿Qué colocarían en el quinto lugar dentro de esta organización de la categoría de revisión? Listo. Bueno, aquí tenemos, Johnny y Paola nos dicen que revisión de citas, Viesca nos dice que guardar resultados, Santos también nos dice que revisión del número de citas. Listo, José Alfredo también nos dice que el número de citas, Eliana nos dice que el resguardar resultados. Estamos como entre esas dos opciones. Listo, quienes no han participado, adelante. Los leemos. Listo, entonces vamos acá. 1, 2, 3. Casitas, citas, bueno, creo que se van por citas la mayoría. Lola nos dice que citas, Jair nos dice que citas.
Lo vamos a colocar citas en el puesto número 5. ¿Listo? Entonces ya aquí vamos organizado. Búsqueda avanzada, filtrar resultados, organizar los documentos, después consultar teorías existentes, más adelante revisar el número de citas. ¿Qué debe ir en sexto lugar? Generar alertas, guardar resultados o identificar los formatos de exportación. Ya nos faltan las últimas 3 etiquetas. Entonces José Alfredo nos dice guardar. Jair nos dice guardar. Olga nos dice guardar. Listo, Lola nos dice guardar. Bueno, como que estamos homogéneos acá. Entonces tenemos la misma opción. Listo. En el séptimo lugar, generar alertas o identificar formatos de exportación. Entonces nos dice Paula, generar alertas. Listo. A ver, identificar. A ver, aquí estamos varias respuestas. A ver. 3 para alertas y 3 para formatos de exportación. Entonces, vamos a ver. Esperemos a que voten más personas y lo vamos viendo. A ver, ¿cómo acomodarían esta etiqueta? En séptimo lugar, generar alertas o identificar formatos de exportación. Está acá, está acá. ¿Cómo las organizarían? Listo, vamos 6 respuestas, 3 para generar alertas, 3 para identificar formatos de exportación. Entonces, ¿en qué categoría o en qué lugar de la categoría debería ir esta etiqueta? Listo, esperemos unos segundos más a que quienes no han participado nos digan en cuál debería ir primero, generar alertas o identificar formatos de exportación. Listo. Bien, esperemos unos segundos. A ver, ahora nos dice que identificar. Listo, formatos. Listo. Entonces nos dice José Alfredo, primero generó la alerta, luego identificó el formato. Vamos a ver cómo va la cuestión acá. A ver qué determinan. Entonces, bueno, vamos a hacer el conteo ya como quedó. Cerremos acá y lo vemos. Entonces, nos dice que Paula dice que alertas 1, José Alfredo dice alertas 2, Olga nos dice alertas 3, bueno, Paula ya nos había dicho, y acá Andrés nos dice formatos. Listo, 3 para alertas, formatos. Andrés nos dice, listo. Jair nos dice identificar formatos, Lola nos dice identificar formatos, Santos nos dice identificar formatos. Entonces tenemos un 4-3, donde identificamos los formatos de exportación y después tenemos las alertas, ¿no? En términos generales, digamos que aquí puede ser variable. Recuerden que esto no necesariamente siempre tiene que hacerse así, sino que es simplemente un ejercicio lúdico que hacemos entre todos, donde vemos cómo vamos organizando la búsqueda de información dentro de la plataforma. ¿Listo? Entonces aquí le sacamos una captura de pantalla y rápidamente llevamos esa captura de pantalla en el orden que ustedes han establecido para esta categoría. De acuerdo a sus etiquetas, la traemos acá a la presentación y vamos a hacer el ejercicio. Listo. Entonces aquí ya tenemos la categoría organizada con las etiquetas según ustedes lo han trabajado. Entonces ahora sí vamos a hacer el ejercicio. Entonces listo. Vamos a llevar la ecuación de búsqueda a la plataforma y a partir de ello pues vamos a hacer una revisión del contenido basado en este orden que ustedes han establecido aquí con esta interacción que hemos tenido. Entonces, listo. Tomamos nuestra ecuación de búsqueda, una vez la construimos, la hemos generado, vamos a copiarla aquí, muy sencillo, la vamos a copiar
y la vamos a llevar a Science Direct. Entonces, el primer punto que ustedes nos dicen es utilice la búsqueda avanzada, ¿cierto? Vamos a trabajar con búsqueda avanzada. Entonces, para trabajar con búsqueda avanzada, primero vamos a hacer la distinción entre los puntos clave que diferencian búsqueda básica de búsqueda avanzada. Entonces, la búsqueda básica son estos 6 campos que ustedes encontrarán apenas acceden a la plataforma. Estos mismos 6 campos los evidenciamos en la captura de pantalla que trabajamos cuando definimos qué era Science Direct. Esta es la búsqueda básica, ¿no? Entonces, esta es una búsqueda más abierta. En ocasiones existen confusiones y se cree que la búsqueda básica es una búsqueda que tiende a dar un resultado más particular y que por su parte la búsqueda avanzada es una búsqueda que me amplía el número de resultados y es completamente al revés. Es decir, la búsqueda básica es una búsqueda más general que tiende a darme una mayor cantidad de resultados. La búsqueda avanzada es una búsqueda más particular donde encuentro información más específica. Entonces, búsqueda básica, 6 campos que siempre me encuentro aquí en la parte central de la pantalla. Aquí paralelo a esos 6 campos, tengo el botoncito de búsqueda avanzada. Al ladito de la lupa, doy un clic y la primera diferencia es que paso de tener 6 campos de búsqueda en la básica a pasar a 12 que tengo en avanzada. Entonces, aquí inicialmente veo 8, pero si yo despliego la información, voy a ver un total de 12 campos de búsqueda. Entonces, la búsqueda avanzada duplica en campos a la búsqueda básica. Esto me va a permitir particularizar mucho más la información, porque a mayor cantidad de campos, información más específica voy a poder colocar y esto me va a permitir llegar a un resultado mucho más específico. Entonces, los campos enfocados a términos o conceptos clave, que va a ser el criterio de búsqueda que apliquemos según el caso práctico y lo que hemos venido trabajando en el desarrollo de esta sesión. Los términos clave son pues nuestro criterio de búsqueda. Entonces, asociado a esos términos clave, vamos a encontrarnos 3 campos para trabajar con términos clave. El primer campo se llama encuentre artículos con estos términos. Este es un campo abierto y es el equivalente al campo que decía keyword en búsqueda básica. Entonces, este campo lo que hace es buscar los conceptos claves que yo coloque, ejemplo, mi ecuación completa, los va a buscar en toda la estructura de los documentos, ¿cierto? Recordemos que aquí ya estamos buscando documentos, en el topics buscamos de conceptos, términos, definiciones. Entonces aquí llegamos es a un campo en el cual voy a poder buscar este término, por ejemplo, en la metodología, este término en la conclusión, en el resumen, en el título, etcétera, ¿cierto? Ese sería el campo más abierto, que si lo comparamos con un embudo, sería la parte alta del embudo. Aquí tenemos otra serie de campos, ¿cierto? Que ahí con el nombre nos van diciendo qué es lo que proponen. Y en este punto nos encontramos el campo que se llama título, resumen o palabras claves del autor. Entonces, aquí ya empezamos a especificar un poco más nuestra búsqueda. Este campo no existe en la básica. Si yo voy a búsqueda básica, no encuentro un campo para buscar un término en algún campo en particular. Lo que tengo es la búsqueda general. Bien, entonces ya empiezo a especificar un poco más mi búsqueda. Y si volvemos a la analogía del embudo, pues esta sería la parte media del embudo, donde ya paso a un punto donde cierro mucho más mi búsqueda, ya particularizo más la misma. Y por último, enfocado a conceptos, tengo el campo del título, ¿cierto? Entonces, el título es para buscar ese concepto o ese conjunto de términos únicamente en el título en particular. ¿Listo? Entonces, esa sería la parte baja del embudo, donde solamente busco ese concepto en el título del documento, sea un capítulo de libro, sea un artículo, una revisión, etcétera. Siempre pues, va a buscar únicamente ese concepto en el título del libro. Entonces, con esto también pues reforzamos un poco más lo que mencionábamos, que la búsqueda avanzada es un modelo de búsqueda para tener un resultado mucho más específico, para acotar la información que recuperamos respecto a búsqueda básica, ¿no? Entonces ahí ya ustedes van determinando qué modelo de búsqueda quieren trabajar. Los campos son muy dicientes, cada uno con sus nombres, ¿cierto? Cada uno con sus nombres me va diciendo, ah, listo, vas a buscar aquí en el título de una revista, de un libro, un autor en particular, etcétera. Bien, pero en cuanto a los términos clave tenemos esa posibilidad de ser un poco más flexibles y trabajar con diversos campos de búsqueda. Bien, entonces esa diversidad y esa flexibilidad es aplicable para todos los campos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo quiero buscar acerca de biopolímeros y bioplásticos, quiero esta parte,
esta información, quiero buscarla únicamente en el título, resumen y palabras clave. Yo puedo fraccionar mi estrategia de búsqueda, que sigue siendo la misma estrategia porque estoy utilizando los mismos términos y los mismos conectores. Lo que estoy cambiando para este caso es el uso o la búsqueda de algún concepto en particular, donde un conjunto de términos en específico los estoy viendo en un campo más general y otro conjunto de conceptos los estoy particularizando a un campo en específico que es el título, resumen y palabras clave. Entonces ustedes pueden ir jugando un poco, ¿cierto? Ir utilizando los campos de búsqueda de la plataforma de acuerdo a esas teorías, a esos conceptos que ya han consultado, etcétera, ese contexto que hemos tenido dentro de la conceptualización de nuestro tema de investigación, podemos ir jugando con esto. Este operador, en este caso, para la búsqueda avanzada, sobra. ¿Por qué? Porque así no veamos ningún operador que me esté conectando este cajón con este otro cajón, sí lo existe, ¿sí? Si ves si hay un AND entre este cajón y este otro cajón, donde le estoy diciendo búsqueme este término y estos otros términos en este otro campo. Pese a que yo no lo vea tácitamente o visible dentro del conjunto de campos o dentro de los conectores. Entonces, por eso ese AND sobraba aquí ya al momento de fraccionar, por así decirlo, nuestra ecuación de búsqueda. Entonces, podemos ir a ejecutar la búsqueda y allí automáticamente nos va a dar los resultados de la misma. ¿Listo? Entonces, tenemos ya nuestros resultados de acuerdo a nuestra ecuación de búsqueda, que es importante tener en la cuenta que siempre la organización de la información va a ser la misma. Es decir, no importa cuál sea su número de resultados, no importa el tipo de búsqueda que haya utilizado, si utilizó búsqueda básica, búsqueda avanzada, siempre la organización de la información se va a dar de la misma manera, donde al costado izquierdo nos vamos a encontrar los filtros, donde me aparece la opción Refine By. Entonces ahí tengo la opción para acotar o delimitar la información. En el eje o en la parte central están los documentos, donde en la parte superior del título de cada documento nos vamos a encontrar, cuando tenemos acceso al mismo, un punto de color verde. Ese punto de color verde quiere decir que tengo acceso a ese documento en texto completo. ¿Listo? Y arriba también tengo los criterios de organización por relevancia o por fecha. Y si yo he iniciado sesión con mi cuenta personalizada, me va a aparecer estas dos opciones arriba del primer resultado, que es poder descargar documentos en masa o en lote. ¿Sí? Entonces puedo escoger este documento, este otro documento y exportar sus referencias. Entonces exportar las referencias en un formato .ris, etc. ¿Sí? Si yo no he iniciado sesión con mi cuenta, no me va a aparecer esta opción. Esto solamente aparece cuando nosotros hemos hecho una autenticación con nuestra cuenta dentro de la plataforma. Más allá de la autenticación institucional, que puede ser diferente según la institución a la cual pertenezcamos. Entonces, listo. Entonces, tenemos usar búsqueda avanzada, ya lo hemos aplicado, filtrar los resultados de búsqueda, lo que hablábamos, sobre el costado izquierdo están los resultados a través de los cuales vamos a poder delimitar la información. Entonces, aquí nosotros ya vamos estableciendo, según el criterio de búsqueda en particular que tenga cada uno, etcétera, va a ir estableciendo esa delimitación de la información. Por ejemplo, en áreas del conocimiento, que es uno de los filtros más interesantes que tiene Science Direct, vamos a encontrarnos que estas áreas del conocimiento están asociadas a la fuente. Cuando hablamos de fuentes de información, hacemos referencia a los títulos, sea de una revista, de un libro o de una enciclopedia, en donde se ha publicado el documento que se ha consultado, ¿no? Entonces, las fuentes de información tienen algunas áreas del conocimiento establecidas. Entonces, yo aquí le digo, listo, muéstrame únicamente los documentos que han sido publicados en fuentes de información de ciencias de materiales. Entonces, eso es lo que estoy filtrando acá, los documentos publicados en esas fuentes de información. ¿Listo? Entonces ahí voy delimitando la información, los filtros tradicionales, como por ejemplo el filtro del año, donde pues de acuerdo también al criterio de información que tengamos o al criterio de búsqueda, pues se establecen algunas temporalidades, entonces 5 años, 10 años, que esto es diverso y variable. Digamos que no hay una teoría tácita o particular que diga, no, se debe filtrar únicamente por los últimos 2 años, los últimos 5 años, no, sino que puede ser variable según el comportamiento del área, según el tema, bueno, diversos factores que inciden allí. Entonces, los filtros siempre sobre el costado izquierdo. Listo. Ahora, organizar los documentos. Entonces, con organización de documentos hacemos referencia a este botón que se llama Sort By. Listo, este botón es para poder ver mis resultados de búsqueda, sean 5.000, sean 2.000, sean 500, sean 100, sean 78. El número de resultados que tenga siempre los voy a poder organizar bajo estos dos criterios. El primer criterio es la relevancia.
la relevancia como criterio de organización está 100% ligada y asociada a la repetición de conceptos, ¿no? Entonces, aquel documento que repita en mayor cantidad mis términos clave va a ser el que aparezca en primer lugar cuando establezco el criterio de organización por relevancia. Por fecha, estoy organizando del documento más reciente publicado en el tema al documento más antiguo. ¿Listo? Entonces tengo esos dos criterios de organizar mis resultados de búsqueda. Esto depende, por supuesto, de lo que haya acotado inicialmente o delimitado o filtrado y también, por supuesto, de la búsqueda que haya aplicado, porque si uso búsqueda avanzada, pues ya estoy delimitando, ¿no? Ya estoy particularizando algún concepto, como por ejemplo en este caso el de bioplásticos y biopolímeros para buscarlos en el título, resumen y palabras clave. Entonces vamos jugando con las características de la información que tiene la plataforma. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a los criterios de organización que tenemos, esos criterios, recuerden, son aplicables si uso búsqueda básica o uso búsqueda avanzada. Entonces, la siguiente parte es consultar teorías existentes. Entonces, ya organicé la información, ¿cierto? Ya tuve el criterio de organización, que pues, cada uno de nosotros lo particulariza, igual que los filtros, etcétera. Ahora podemos hacer consulta de teorías existentes. Aquí podemos volver a utilizar el Topics, ¿cierto? Como herramienta de búsqueda ya enfocada a esos términos, a esas definiciones. Y dentro de los mismos documentos, ¿cierto? Si yo ingreso a un documento, muchas veces, ya dando clic sobre el título del documento, en el ecosistema de información del documento, nos podemos encontrar términos que estén subrayados. Entonces, cuando vemos un término que esté subrayado, dentro de la estructura del documento, es decir, ya hice mi búsqueda, ya organicé mis resultados, ya los filtré y me encontré un término que está subrayado dentro del documento. Entonces, cuando ingreso a ese documento que tiene un concepto subrayado, ese concepto, si yo doy un clic sobre el mismo, me va a redirigir automáticamente a el topics, donde tendré la definición de ese término. Entonces, ya no desde el término en general, en este documento lo encontré, voy a buscar en otro, sino en otro concepto. Entonces, entro a este. Entonces, en otro documento, ¿cierto? Ya no es del topics, sino es de un documento, perdón, me empiezo a encontrar los términos. Entonces, fíjense cómo empiezo a encontrar los términos subrayados dentro de la estructura de información. ¿Cierto? Entonces, aquí entro al concepto y me lleva al topics. Entonces, ya las teorías las consulto bajo una relación ya no general desde algún concepto, sino bajo una relación basada en el contenido de un documento que, por supuesto, me va a llevar a la definición del concepto. Entonces ahí ya puedo hacer uso de la plataforma del Topics, encontrando otra manera de acceder a la misma. En un principio veíamos que estando en la página de inicio de Science Direct, yendo a la parte inferior, tenemos la posibilidad de acceder al motor de búsqueda del Topics. Pero además de ello, dentro del ecosistema de información de los documentos, nos encontramos los términos subrayados, ¿no? Entonces aquí igual, biopolímeros. Entonces igual vuelve y me lleva a la estructura de alguna definición de este concepto y aquí me muestra entonces la información del mismo y dentro de los mismos fragmentos de documentos, fíjense que vuelvo y me encuentro también más definiciones, ¿no? Entonces, estas definiciones y estos términos son las que me ayudan en algunos casos, no siempre, eso depende del término y del tema, en algunos casos también a encontrar sinónimos, como lo hicimos cuando identificamos el término de materiales sintéticos y materiales artificiales, ¿no? Entonces, el Topics va a apoyarnos mucho en esa revisión teórica general, más allá de la revisión de un artículo, etcétera, sino esa revisión teórica que nos puede apoyar en la construcción del marco teórico o en tener un contexto teórico previo a realizar la búsqueda mucho más claro, etcétera, identificar los mismos sinónimos que en algunos casos nos da, ¿cierto? Entonces todo nos lo va a ir dando el Topics. ¿Listo? Entonces eso en cuanto a esas teorías. Revisar el número de citas también está en el ecosistema de información del documento. Entonces, por ejemplo, quienes usan Scopus saben que cuando ejecutamos una búsqueda en Scopus, ecuación de búsqueda, operadores booleanos, paréntesis, comillas, etcétera, sabemos que en Scopus existe un criterio para organizar la información por resultados de búsqueda. ¿Esto por qué? Porque Scopus es una plataforma que tiene ese objetivo. Entonces, es una base de datos de resúmenes y citas de literatura evaluada por pares, ¿cierto? Eso es como la definición general de Scopus, pero Science Direct, dentro de esa definición general que hicimos de la plataforma, en ningún momento hablamos de que sea una plataforma que tenga la capacidad de cuantificar las citas que reciben sus documentos. ¿Sí? Entonces, por eso, sí visibiliza las citas que recibe un documento,
pero la visibiliza dentro del ecosistema del documento, es decir, no en la hoja de resultados, sino que siempre que entremos a un documento, en el costado derecho del mismo, nos vamos a encontrar la cantidad de citaciones que ha recibido este artículo. ¿Basado en qué? En datos de Scopus. Entonces, aquí ya está tomando data externa, no es data propia, porque Science Direct no tiene ese objetivo, y dentro del ecosistema de información puedo validar el número de citas. Este es un artículo que fue publicado en línea en enero y que está para el número de abril de esta revista. Entonces, pues aún no ha recibido citas, ¿no? Entonces ahí ya hay que darle una mirada, por ejemplo, a cuando fue publicado el documento para revisar las citas. Si yo no tengo acceso al documento, como por ejemplo en este caso, entonces yo puedo igual ingresar al documento, consultar la referencia, el resumen y también los datos de las citas, ¿no? Entonces esas citas que pues en términos generales nos sirven como indicador para conocer si ese documento ha sido reutilizado para generar nuevos conocimientos, ¿no? En términos generales ya hay que hacer una revisión más profunda del número de citas, de qué están citando, si están citando una metodología, si están citando alguna parte teórica del documento, etcétera. Pero pues esa citación lo que me está indicando es que tengo acceso a que ese documento, a un documento que ha sido reutilizado por otros investigadores para generar nuevos saberes o para hacer nuevas investigaciones, y es un criterio que muchas personas consideran relevante a la hora de estar haciendo una revisión sistemática o una revisión de contenido, ¿no? Consultar las citas de ese documento porque va asociado a esto, que es la generación de nuevos conocimientos. Entonces, ¿qué es importante aclarar? Que no está en la hoja de resultados, sino que cuando entramos al documento, en su ecosistema de información, no importa que tenga acceso al documento completo o solamente a su referencia, tendré allí la cantidad de citas que ha recibido él mismo. Guardar resultados. Entonces, el guardar resultados es una opción nueva que tiene Science Direct y es una opción automatizada. ¿Esto qué quiere decir? Que fíjense que en esta estructura de información no tenemos ninguna opción que diga guardar particularmente. Esta opción nueva, hablo nueva de hace un poco más o un poco menos de 6 meses, más o menos en promedio 6 meses. Esta opción se añadió que se llama My Search History dentro de la plataforma de Science Direct. Entonces, ¿qué hace la plataforma? Una vez nosotros iniciamos sesión con nuestra cuenta personalizada, que hablamos en un principio que era una cuenta de carácter administrativo, ¿cierto? Que nos permitía administrar nuestras búsquedas, etcétera. Entonces, una vez ingresamos allí, nos vamos a encontrar una opción que se llama My Search History. Esta opción de My Search History, básicamente, lo que está haciendo es guardar mis búsquedas dentro de la plataforma. Yo no tengo que guardar nada. Una vez inicio sesión y empiezo a buscar información, la fuente de información o la base de datos, que en este caso es Science Direct, va a guardar hasta 100 búsquedas. Si yo doy clic en My Search History, puedo acceder a mi historial de búsqueda. Y este historial de búsqueda no solamente es un número de documentos, que en este caso fueron 78 o en este caso fueron 56, etcétera, sino que este historial de búsqueda es un historial de búsqueda que me va a servir también para guardar mis ecuaciones de búsqueda, ¿cierto? Esta ecuación la construimos en un Word manualmente y fuimos ahí trabajando el proceso, etcétera, ¿cierto? Y ustedes me fueron apoyando y demás. Pero fíjense que el poder guardar esto nos va a permitir crear una especie de repositorio o biblioteca en la cual tenemos almacenadas las estrategias de búsqueda que hemos aplicado. Entonces, por ejemplo, yo hoy, 22 de marzo, quiero replicar esta estrategia de búsqueda que ejecuté el viernes 19 de marzo. Entonces, el viernes 18, perdón. Entonces, voy a copiarla porque la quiero llevar a otra base de datos, no en Science Direct. Pues fíjense que voy a almacenar estrategias de búsqueda, ¿cierto? Además de esos resultados. La misma ecuación de búsqueda también me dice si quieres busca únicamente nuevos resultados. Ya hiciste la búsqueda, ¿cierto? Pero ingresamos una semana después, quiero ver nueva información en torno al tema. Entonces tengo mi búsqueda, doy clic en el botón que dice solamente muéstrame los nuevos resultados y él ahí me dirá del viernes a hoy martes no hay nuevos resultados. ¿Sí? O si hay nuevos resultados que yo puedo consultar. Entonces es ir administrando la información de una manera más efectiva. Esto me va a permitir optimizar tiempo, porque si vuelvo a ingresar en una semana a Science Direct, me tocaría volver a plantear toda la estrategia de búsqueda, volver a revisar los documentos que no he consultado, mientras que cuando yo tengo el historial de búsqueda me va a ayudar a depurar aquellos documentos que ya he consultado y que sé que ya los utilicé o que no me sirven por determinada circunstancia, y aquí empiezo a mostrar resultados nuevos, ¿no? Recordemos que nosotros no guardamos nada.
La plataforma, una vez iniciamos sesión y empezamos a hacer búsquedas, empieza a guardar el historial de búsqueda. Search History es el nombre de esta opción. Entonces es una administración mucho más profunda y mucho más específica, focalizada en nuestro tema. Entonces tiene dos grandes funciones. Uno, mantenernos actualizados. ¿Por qué? Porque yo puedo entrar después de determinado tiempo y ver qué nuevo hay cuando relanzo la búsqueda. Y dos, me permite tener un repositorio o una biblioteca en la cual he guardado mis estrategias de búsqueda. Entonces voy guardando todas las estrategias de búsqueda que estoy construyendo para mi tema de investigación y me va a guardar hasta 100 búsquedas, ¿no? Entonces voy creando un repositorio de ecuaciones y no me toca volver a hacer todo el ejercicio manual de identificar conceptos, etcétera, sino que ya tengo un fundamento inicial que me permite optimizar tiempos, que es lo que al final buscamos. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al poder guardar resultados de búsqueda. Identificar formatos de exportación. ¿Listo? Entonces, los formatos de exportación son importantes. ¿Por qué? Porque tenemos dos formas de identificarlos. Volvamos aquí a nuestra búsqueda de hoy, fibras naturales y bioplásticos. Entonces, le digo, relánzame la búsqueda. Y acá, entonces, puedo identificar mis formatos de exportación desde la estructura de resultados. Recuerden que para identificar estos formatos deben haber iniciado sesión con su cuenta. Si no han iniciado sesión con su cuenta, esta opción no les aparece y solamente podrán hacer una exportación de documentos manualmente. ¿Sí? Entonces, para que les aparezca esta opción y estos recuadros, deben haber iniciado sesión. Y aquí puedo exportar los documentos que tengan acceso en PDF o puedo exportar la información referencial del documento. Aquí tengo formatos referenciales genéricos como el BIP, como el RIS, el TXT y la opción de guardar a RefWorks. Entonces, estos son los formatos de exportación de la hoja de resultados, siempre situados arriba del primer documento que me generó mi búsqueda, de acuerdo al criterio de organización y, por supuesto, a los filtros que hemos aplicado. Cuando ingresamos al ecosistema de información del documento, sea una referencia a la cual tenga acceso o sea un documento completo, entonces siempre abajo de los autores, en el ecosistema de información del documento, aquí paralelo a las citas prácticamente, tengo las opciones de exportación, como por ejemplo, añadir a Mendeley, que es una opción directa, ¿no? Cuando yo tengo esta cuenta, entonces ya están articulándose las plataformas, que era otro de los puntos claves de la creación de cuentas, que son cuentas multiplataforma. De una vez me lleva a la cuenta que tengo con Mendeley, con este correo, me va a llevar la información de este documento, sea la referencia o sea el PDF. La opción de compartir, que es compartir a través de redes sociales, y el botón de Cite, que puede en algún momento generar confusión, porque en realidad no es citas, no es que me cite este documento en APA séptima edición o en Vancouver o en alguna norma en particular, sino que es poder exportar la información del mismo. Entonces, exportar la información, por supuesto, focalizado en generar citas. Entonces, quiero citar este documento, lo exporto a RefWorks, que es un gestor de referencias, lo exporto en formato RIS, los datos referenciales de este documento en un RIS, para llevarlo a Mendeley, a Zotero, a EndNote, etc. Lo exporto en un texto o en un TXT, también lo puedo exportar allí, y sin ningún problema lo podemos hacer y nos va a quedar guardado en el computador, por supuesto. El formato más tradicional de este tipo de fuentes es el PDF, donde descargo ya el archivo con el documento completo en este formato, que es el genérico, por así decirlo, ya para cuando uno quiere descargar toda la literatura. Y por último, la última etiqueta de esta categoría es la de organizar o programar alertas, que siempre va a estar en la hoja de resultados. Va de la mano el historial de búsqueda. El historial de búsqueda pues, nos permite estar actualizados, las alertas nos permite estar aún más actualizados, porque es una alerta que va a estar focalizada en este tema, según la ecuación de búsqueda, y nos va a llegar con una frecuencia establecida. Entonces podemos determinar si es una frecuencia semanal o una frecuencia mensual la que queremos establecer. ¿Listo? Entonces con la frecuencia que lo queramos establecer, lo trabajamos y generamos la alerta al correo con el que hemos creado la cuenta. Entonces yo puedo ponerle acá el Sevier Live. Uy, me quedó escrito muy mal. La 22 de marzo. Yo le doy el nombre que quiera, establezco la frecuencia semanal, mensual y damos clic en guardar y automáticamente nos programa la alerta. ¿Cómo la elimino? Que es un punto clave. Voy a mi cuenta personalizada, voy al botón que es administrar alertas y allí automáticamente voy a tener las alertas de búsquedas de fuentes o títulos, revistas o libros o de historiales de búsqueda.
Ya aquí genero mis alertas y administro mi información y la puedo eliminar. Por ejemplo, esta que llamo Inc., puedo eliminarla y ya no me llega más ese correo respecto a nuevas publicaciones en el tema. Recuerden que es una alerta enfocada o asociada a su estrategia de búsqueda. ¿Listo? Entonces, pues esto en cuanto a lo que les quería compartir en esta sesión. Una sesión diferente. Les agradezco muchísimo por su participación. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Recuerden que en el chat Karen nos ha compartido el link para que por favor registren sus datos aquellas personas que quieren recibir un certificado de asistencia de esta sesión en el chat de la reunión. Entonces, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta en torno a lo que hemos visto, algo que no haya sido claro respecto a este ejercicio. Como conclusión del ejercicio, no necesariamente tenemos que aplicar siempre el mismo proceso, ¿sí? ni el mismo orden. Cada uno de nosotros puede tener procesos completamente diferentes. Bien, pero lo importante es ver cómo la plataforma nos va a apoyar dentro de todo el proceso de revisión, ¿no? Desde la parte teórica, la parte conceptual, identificación de conceptos, hasta ya lo que es la revisión de literatura. Muchas veces se cree que es solamente la segunda parte, ¿cierto? Que es ya buscar los documentos. Entonces, en realidad, la idea es que veamos esto y bueno, pues en realidad les agradezco muchísimo porque, como les decía al principio, es una sesión diferente, ¿no? Porque proponemos participación. Entonces, pues, muchísimas gracias a quienes participan. José Alfredo Palta nos pregunta, ¿las alertas se pueden desactivar por un tiempo determinado? No. Las podemos eliminar, pero no las podemos desactivar por un mes o algo por el estilo. La adición de una alerta es una adición que está focalizada a cambiar su frecuencia. Quiero dejar de recibirla mensual y quiero editarla para que sea semanal. Y es el único cambio que le puedo hacer a la alerta, no desactivarla, como por ejemplo en Scopus, que sí existe la opción de desactivarla, en Science Direct no existe esa opción de desactivarla. ¿Listo? Entonces, bien, con mucho gusto para José Alfredo. Listo, bien, excelente. Muchas gracias a todos. Listo, bien. Entonces, recuerden también que es todos los martes que tenemos estas sesiones, todos los martes del año. Tenemos estas sesiones, entonces, según pues, su zona horaria, de 10 a 12, de 9 a 11, de 11 a 1 para la gente de República Dominicana, por ejemplo. Entonces, ahí ir mirando, en México están próximos a cambiar de horario al horario de verano, entonces ahí va a ser de 10 a 12 para cuando tengan en México el horario de verano. La grabación, recuerden que la van a encontrar en el sitio, en el hub del Sevier Live, que se comparte a través de nuestro grupo en Facebook. Si aún no son parte del grupo en Facebook, por favor busquen en esta red social el Sevier Live 2022, busquen así en Facebook y ahí encuentran toda la información de grabaciones, próximas sesiones y más información que se comparte en torno pues, a los procesos y al ciclo de investigación. Y Karen también, gracias Karen, nos acaba de compartir a través del chat el hub de Elsevier Live, donde encontrarán las grabaciones y la información de las próximas sesiones. Es importante al acceder al hub, iniciar sesión con su cuenta de Zoom, listo, para que les permita acceder a la información tanto de grabaciones como de información de futuras sesiones. ¿Listo? Entonces, bueno, de mi parte no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su espacio. Muchas gracias por haber sacado 2 horas de su martes para participar en esta sesión. Les agradecemos mucho, como siempre, su participación, la interacción de hoy que fue diferente. Los invitamos a la sesión del próximo martes para que se conecten con nosotros. Recuerden ahí el link que nos compartió Karen, encontrarán pues toda la información de la misma y el grupo en Facebook Elsevier Live 2022, búsquenlo así en el motorcito de búsqueda de Facebook. Si no están en el grupo, únanse por favor y estaremos también en contacto. Melita nos ha compartido el link, también muchas gracias a Mel. Entonces, muchísimas gracias, un excelente resto de martes y una muy buena semana para todos. Que estén muy bien, hasta una próxima ocasión.